Muy buenas, compañeros. Una semana más a Panas Formuleros. Por si alguno se lo preguntaba, seguimos vivos, estamos aquí, aunque no lo pudiese parecer, estamos aquí, tanto Joan como yo, vivitos y coleando. Y pues nada, como no podría ser de otra forma, una semana más tenemos a nuestro pana Joan, que me dispongo a presentaros. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos esta semana? Pues estamos, yo diría, descansados en cierta manera. En la tuya un poco menos que en la mía, porque has tenido más curro que yo esta última semana, la verdad. Quiero pedir un aplauso bien grande y un like bien grande por Iker y su esfuerzo académico, y Gracias, por el esfuerzo que gracias. está haciendo para mantenerse ahora mismo completamente sólido y coherente Gracias. en su dialéctica y su discurso. No me Por mi esperaba todo parte, esto. Muchas gracias, muchas no, gracias. no, te ha llegado de sopetón, la verdad. Sí. Igual que a mí me ha llegado de sopetón el estado de vuelta a la realidad que necesito, porque, bueno, podía tener una oportunidad para ser la voz de la cordura esta semana en cuanto De a la verdad. organización de tareas y demás. Es verdad que durante la semana ha habido bastante trabajo también por mi parte, pero Gracias. como siempre, llega el fin de semana y pues nada, no puedo evitar esta dinámica de frenesí constante. Claro. Sí, Entonces, se esta no podría nos salvamos decir, ninguno. que como dicen algunos, Joan, que pudiendo meter, pudiendo fallarla para que meterla, ¿no? Un poco tu semana. Pudiendo Claro, claro, ser claro, la claro. Es semana decir, que tirabas del carro del podcast, ¿para qué? no, bueno, ha sido una cuestión de coherencia, ha sido una cuestión de coherencia. Lo primero de todo, pues nada, disculpar este periodo de Sí, inactividad. Ya digo, tanto Iker como yo hemos tenido muchas cosas que hacer durante la semana y ha sido complicado sacar clips y tal y sacar el podcast relacionado con Canadá. Ahora analizaremos un poquito por encima, pero bueno, obviamente como ya no es un tema tanto de actualidad, pues hablaremos un poquito más en perspectiva de ver hmm, cómo está ahora todo el estado de la Fórmula Uno y en vistas al Gran Premio de Mónaco, que es el que nos toca esta semana. Y por exacto. otra parte, pues bueno, hay que celebrar la vida, gente, sed felices, disfrutad y Bueno, todas estas bueno, cosas, aunque haga mucho calor. Todos los que estén ahora en Madrid como nosotros, pues lo este estarán mensaje sufriendo, de ¿no? motivadismo, o no sabría cómo decirlo, que nos estás transmitiendo, Joan. No me lo esperaba. Motivadismo, has dicho. Sí, he dicho motivadismo y voy a seguir con ello hacia adelante como un Porque la campeón. palabra motivación no va No, contigo. esa era la que estaba Eh, buscando, esa era. Ahora que lo has dicho tú, tiene más sentido, la verdad. no seré yo tu profesor de lengua, no, Iker, Pero ni tú el bueno, mío, la como verdad. podéis Así que, observar, la dinámica entre Joan y yo no ha cambiado a pesar de, de esta pequeña pausa, pero sí, comentaros que pedir disculpas porque no ha sido posible sacar ningún tipo de clip o podcast esta semana porque por motivos personales nuestros de nuestros trabajos y estudios no ha sido posible coordinarnos y la verdad es que está siendo un mes de mayo un poco complicado para el podcast, para nosotros, para sacar contenido, que esa es la realidad. Pero bueno, también esto siempre lo planteamos desde el punto de vista de esto es nuestro hobby, lo hacemos aquí para pasárnoslo bien, pero evidentemente va a haber momentos durante el año que sea más difícil grabar y puede haber estas pequeñas parones. Durante este mes de mayo ya avisamos en el anterior podcast que iba a ser complicado y esta semana, por suerte, hemos conseguido grabar, pero la próxima probablemente también sea complicada por temas míos. En torno al mea culpa, no es culpa de Joan, eso. Eh, pero ya a partir del mes de junio, yo creo que podremos volver con la normalidad, teniendo más contenido, más clips y no quería anunciarlo, pero probablemente alguna nueva modificación que vamos a hacer y que creo que puede estar guapa, subiendo aquí un poquito el hype. Pero y bueno, si no ocurre, ya veréis el día en el que me ponga a hablar de la selección de Uzbekistán, porque eso también puede ocurrir en un bueno, momento dado y no lo descarto. bueno, Joan, ya hemos hecho el panel formulero más culinario de la historia, podemos hacer el más futbolero, no pasa nada, se habla de fútbol. Y hablamos de cómo Nigeria promete para este mundial, no pasa nada. Déjame hacer una comprobación Nigeria está en el mientras tú mundial, continúas ¿no? hablando. Estás mirando si Nigeria está en el mundial, ¿a que sí?
Dime que sí, Nigeria Es muy, es muy posible, es muy posible. Ahora mismo no las tengo todas conmigo, ¿eh? pero sí, El proceso de clasificación para el Mundial en África es muy duro, ¿eh? ya, eso puede ser. Es lo único, He podido pifear. es lo único que te puedo Pero decir. Nigeria suele ser buena selección, ¿eh? Siempre da sustos y sorpresas en los mundiales. Sí, Siempre es de no, las que meten problemas. Nigeria, además Nigeria se enfrenta siempre a Argentina por algún Sí, es motivo verdad, siempre juegan contra que yo Argentina. no entiendo. Sí, sí. Y Nigeria es una de las que más juego dan a nivel de África, pero efectivamente no me estaba jugando una mala pasada el subconsciente. Vaya, por Nigeria no Dios. está en el Mundial, Iker. Así que Bueno, bueno empezamos, empezamos bien el episodio de hoy. volvamos entonces a la Fórmula Uno, que es de lo que sé y de lo que soy un Sí, absoluto que se experto. supone que es de lo que tenemos que hablar. Hombre, soy un experto, evidentemente, si no, no tendría un podcast. Bueno. Flexeo Pero para empezar. Vamos calentitos para hoy, niños. sí, porque el tema van a ser calentitos. Pues, Joan, hemos vivido el Gran Premio de Canadá, en el que no pudimos hacer podcast ni comentarlo, pero estamos hoy aquí para hablar de ello. Pues el Gran Premio de Canadá, como buenamente nosotros comunicamos antes de la carrera, pues es un circuito y una carrera que suele dar chicha. Y Mercedes dijo, aguante mi pana, que la chicha ya la traigo yo. O sea, no se preocupe, porque yo creo que ha sido la primera carrera que de verdad hemos tenido lucha entre los dos Mercedes, porque sí que ha habido lucha a lo mejor entre Russell con los Ferrari o en Miami Leclerc con Verstappen y Russell también. Vale, sí, ha habido luchas, pero de los dos Mercedes por A o por B, porque o Antonelli tenía problemas o Russell ha tenido problemas, nunca han estado los dos en primeras posiciones luchando el uno contra el otro y han saltado chispas. Y creo que ha sido la primera vez de lo que ojalá sea una buena lucha por el Mundial, porque ha habido salseo, ha habido tensión, mal rollo entre ambos pilotos, que creo que siempre suelen ser buenas vibras de una buena lucha por el Mundial, que se han quitado un poco la careta, este bienquedismo que hay ahora en la Fórmula Uno, ¿no? Las ruedas de prensa ha habido comentarios, también que comentaremos. Quiero preguntarte eso, ¿cómo has visto el tema? No ya tanto las acciones en pista, que las hablaremos después, sino cómo has visto el que por fin tengamos de verdad una lucha entre dos que parece que se van a matar el uno al otro por esta lucha por el Mundial. Bueno, yo creo que voy a ser un poquito más directo en mi crítica y es que hemos tenido en cuestión de 3 semanas lo que no tuvimos en 2 años en el equipo McLaren. Puf. Em, Porque creo que son dos personalidades de pilotos muy diferentes a Norris y Piastri. Sí, Es cierto que se ha dado una situación muy curiosa y es que nunca ha tenido que ir el equipo a remolque de los pilotos o viceversa, es decir, no ha habido una situación en la que el equipo estuviese muy mal y todo se tenía que llevar en una misma dirección para solventar una situación. Pienso en el caso de McLaren. No sí, sé quién lo comentaba la semana pasada, lo vi en un análisis. McLaren parte en su momento de una situación muy mala del equipo cuando inician Norris y Piastri su andadura. Y tienen sí. que pasar como un proceso como de cura de humildad, en cierta manera, ¿no? De no tener un coche competitivo y demás. Sí, más trabajo en equipo a lo Russell esto mejor. sí que eso es. Russell esto sí que lo ha pasado en su momento en su carrera, pero bueno, ya hace tiempo que tiene un coche competitivo, ya hace tiempo que tiene pilotos al lado con los que tiene que codearse, ¿no? Como el caso de el momento en el que coincidió con Lewis Hamilton en el equipo Mercedes. Y Antonelli, pues le ha venido maná caído del cielo, como quien dice, ha sido llegar y besar el santo. Llega a Sí, Fórmula 1 a un Mercedes y en su segundo año tiene el mejor coche de la parrilla. Claro, se da esta situación en la que los dos no tienen por qué colaborar con el equipo demasiado porque no se da una situación muy contrariada. Entonces, lo que tienen delante es la oportunidad de sus vidas, que es lo que se suele comentar siempre, es la oportunidad de competir por un campeonato del mundo. A eso se suma que creo que tanto Norris como Piastri tienen una personalidad más fría, que no es necesariamente malo. Es malo cuando es artificial, ¿no? El tema este de las papaya ya. rules, de que realmente sí que se están jugando cosas del campeonato, pero McLaren tiene estas cosas que a veces no entiendes muy bien cómo gestionan, que bueno, luego ya sí tenemos para McLaren hoy también. Tenemos Em, para todos, no te preocupes. pero tenemos para todos, tenemos para todos.
pero que sí, tienen una personalidad diferente a Antonelli y Russell. Russell ya sabemos lo que es. Además, Russell es un, considero que es un piloto bastante correcto en ciertos aspectos, a lo mejor de su conducción o de su gestión de carrera. Puede ser a veces un poco irregular, pero en lo que es lo actitudinal, en lo que es lo combativo y lo batallador, muchas veces es bastante controversial, em, Sí, bastante duro, sí, ¿no? A sí. veces excesivamente en pista. Y luego también en sus declaraciones muchas veces es casi irónico desde el punto de vista del sarcasmo, ¿no? Es decir, él te tira la puya porque te la tira, pero lo hace de una manera como escondida, ¿no? Como dándole doble sentido, como de manera un poco indirecta. Hmm. Y Antonelli viene a comerse el mundo. No sabemos si Antonelli va a ser un piloto de estos muy duros, muy conflictivos. Todavía no lo sabemos porque es un piloto en construcción. Lo que es claro es que no da la sensación de que se haya chantado ante la oportunidad en su segundo año de competir el Mundial. Y teniendo en cuenta que tiene la confianza de la estructura, tiene la confianza de Toto Wolff. O sea, digámoslo así, Es su son piloto. dos pilotos además son 2 pilotos además que han sido apuestas de Toto Wolff, porque cuando a Russell lo meten en Williams, cuando a Russell le inician su proceso y le miman y le dan su espacio en Mercedes, es un proyecto de Toto Wolff. Hmm. Y Antonelli es la respuesta de Toto Wolff a cuando perdieron a Max Verstappen. Por lo tanto, también es una apuesta de Toto Wolff cuando lo suben directamente a Mercedes después de unos pocos meses en Fórmula 2. Son 2 pilotos que se sienten con la confianza de competir por esto. Y si se sienten con la confianza de competir por esto, sienten que esto que están compitiendo es suyo. Y cuando tienes un sentimiento de pertenencia a un objetivo es cuando empiezan las Ya, hostilidades, empiezan los conflictos. Entonces era inevitable, es inevitable y sí. para el espectador neutral Hmm. es una maravilla, porque Sí, lo es, lo es. quiero recalcar una cosa. El Gran Premio de Canadá no ha sido malo, porque no ha sido lo que hemos visto en las 3 primeras carreras de la temporada, pero Bueno, por las características, por las... Sí, ¿ibas a pero decir por... algo? No, que claro, sí, pero porque ha habido batalla entre los Mercedes. Tú quitas la batalla de los Mercedes de Eso la es. carrera y la carrera es tirando mala, yo diría, ¿eh? De hecho, porque al final ganó Antonelli después de un abandono de George Russell por problemas en el monoplaza, y la carrera se acabó. O sea, la carrera Sí, 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 se prácticamente acabó. terminó a nivel de disputa y toda esa emoción que estábamos viendo. También es que es una bajada de suflé repentina, ¿no? Entonces eso también Sí, te pero, hace un pero, pero, poco... pero es que era toda la carrera, porque estaba siendo una carrera muy, muy, muy buena, sinceramente, porque era una lucha muy fuerte por dos líderes del mundial que están liderando la carrera, o sea, es lo que pedirías a los Reyes Magos en una carrera. Claro, pasamos de eso a que no hubiese prácticamente ninguna batalla en toda la carrera, porque no hubo más batallas, Sí, porque fue una carrera muy especial en las que los McLaren, hablaremos después, no estaban. Estaba la parrilla como muy dispersa por ciertas circunstancias con el tema del también es... clima. Entonces, El clima, la gestión de los neumáticos, o sea, apenas hubo degradación. Estamos con algunos problemas que estamos todavía continuando experimentando en esta nueva Fórmula 1. El efecto del clipping volvió a notarse en demasía y es en verdad que carrera sí. este circuito, como tiene rectas tan largas que no llegan hasta la frenada, casi hasta el punto último, aunque se hayas reducido con las correcciones, fue bastante evidente también en Canadá. Entonces, bueno, eh, mi punto con esto es, hay problemas, porque siguen habiendo problemas en la Fórmula 1 de 2026, pero si tienes una batalla por el campeonato, como bien has dicho, esto durante 30 vueltas, que fue lo que duró, Claro. se te olvida por completo. No, Se te olvida por completo y es una cosa para estar contentos y emocionados de cara a lo que se nos viene en el plazo más temprano. yo por hacer así una correlación un poco, que soy más la enciclopedia del podcast, por así decirlo, sería el Maldini de la Fórmula Uno. Yo lo comparo, por Sí. ejemplo, este inicio de año creo que se asemeja muchísimo por muchísimas cosas a 2014. Y es verdad que en 2014, no sé, se criticó mucho a la Fórmula Uno, hubo mucho tema con el tema de la poca, no sé cómo decirlo, emoción en pista.
con el cambio de normativa con los híbridos, pero realmente la crítica fuerte de la Fórmula 1 siempre vino en 2015, cuando en 2014 ya estaba todo eso ya instaurado. Pero ¿qué pasó en 2014? En 2014 se llega a Abu Dhabi luchando un mundial, Rosberg y Hamilton, habiendo habido piques, toques entre compañeros, y al final en 2014 un poco te lo salva esa rivalidad. Aunque los coches fuese lo que fue, el sonido no estaba, era un poco un desperpento, mucha separación entre equipos en rendimiento, pero la lucha por el mundial lo opaca todo un poco. Si hay una buena lucha por el mundial, te olvidas. Y en 2015 Hamilton dominó y se criticó muchísimo a la Fórmula 1 de que no era lo que tenía que ser, pero en 2014 se le salvó un poco. 2021 es uno de los mejores años de la historia, pero si quitas la parte del Verstappen-Hamilton, tampoco había una lucha como otros años de igualdad que a lo mejor hubiese resaltado más. Entonces, creo que el hecho de que teníamos ese foco tan grande en la carrera, pues yo creo que ha sido el primer despojo de 2026 de decir, joder, esto es Fórmula 1, cuidado. En plan, podemos tener un año muy guapo porque a mí me ha gustado muchísimo. No sé cómo lo has vivido tú, pero me ha gustado muchísimo la actitud de Antonelli, sobre todo. O sea, pilotaje, evidentemente, no vamos a venir a hablar, a descubrir hoy a Kimi Antonelli. Ha ganado 4 carreras seguidas, sus primeras 4 carreras en Fórmula 1, victorias, las ha ganado seguidas, no lo ha hecho nadie en la historia. Está empatado a 3 con Es, Hakkinen y con Senna, creo. Ya es el mejor de la historia en ese aspecto. Pero ha sido la primera carrera que yo creo que ha dado un puñetazo encima de la mesa porque sí que se ha peleado contra Russell y le ha dicho, mira, yo puedo no ganar este mundial, pero no me voy a chantar. No me voy a chantar. Si me ganas, me vas a tener que ganar bien. No me voy a dejar ganar. Porque la acción, y ya si quieres nos movemos a la acción de la sprint, en la que la curva 1, en mi más sincera opinión, Russell descaradamente echa de pista a Antonelli. Podemos discutir si lo hace bien o lo hace mal. Le echa de pista a propósito, porque dice, tú no me vas a pasar por ahí. A mí lo de Antonelli, lo que me ha gustado no ha sido el hecho de que se haya tirado por fuera la curva 1 y la haya intentado adelantar, porque al final eso podemos también dejárselo un poco a la inconsciencia de la edad. Tiene 19 años y el no pensar que te van a echar de pista. Pero en rueda de prensa, cuando les preguntan, con toda la prensa delante, y le preguntan a los pilotos de Mercedes, ¿qué ha pasado? Y Russell, tirando muy de experiencia y de cómo es él, también Verstappen se quejaba de su forma de ser de, no, no ha pasado nada. Aquí, ¿qué va a pasar? Es que en la curva uno por fuera no se puede adelantar. Que a mí eso no me gusta. O sea, tú has echado un tío de pista y la has echado de pista, pues ok, pero no me vendas la moto. Y que Antonelli coja el micrófono y diga, se puede adelantar en cualquier lado por fuera. Simplemente no te tienen que echar de pista. Que le echase los huevos de decir eso delante de la prensa británica, contra un piloto británico que tiene más experiencia que él. Ole tus huevos, Antonelli. Ahí Antonelli me ha ganado y hay una parte de mí que se alegraría si Antonelli gana este mundial, que además sería histórico que alguien tan joven lo hiciese. Me ha ganado Antonelli con esa actitud desafiante a que le da igual que él viene a ganar y al que le guste y al que no, pues bueno, pues ellos sabrán. hay un momento en esta pelea por el tema del adelantamiento de la sprint, que yo recuerdo estar viéndola y pensar, bueno, pues la he echado de pista, quizás consultará algo con el equipo, preguntará o dirá que hay que tener un poco más de cuidado con estas situaciones, no sé, algo más, no sé si llamarlo tibio, pero más correcto, ¿no? A nivel Sí, de conducta colectiva. Y la primera radio de Antonelli es prácticamente, o de las primeras radios de Antonelli es prácticamente pidiendo una sanción para George Russell. O que eso es sea, histórico. es una cosa Pide brutal, es a una su cosa compañero de muy loca. equipo. A su compañero de equipo. Sí, Es que es sí, su sí, sí, compañero de sí. equipo. Y lanzando pullitas de, bueno, no sabía que íbamos a correr de esta manera, si lo vamos a Sí, hacer así, pues a partir de ahora lo afronto de otra me forma. lo apunto. Eh, sí, sí, sí. O sea, Antonelli no le ha temblado el pulso. Es que, quiero decir, da gusto, porque la realidad es la que es y la realidad es la que todos vemos por la pantalla. No puedes, o sea, estamos muy acostumbrados a esta correctitud
sabemos que ha pasado algo y sabemos que ese algo genuinamente a cualquiera de nosotros nos molestaría, pues a los pilotos de Fórmula 1 más todavía porque están compitiendo por esto, y que luego el mensaje que se transmita sea como muy correcto, muy apaciguador, muy... Que quiero decir, no es que siempre tengas que pelearte con todo el mundo en todo momento, pero vaya, hay cosas que son antinaturales. Y esto no lo fue. Y claro, lo sorprendente es que estamos tan acostumbrados, como has dicho, a que últimamente los comportamientos sean tan antinaturales y tan medidos, que esto nos da, a poco que tenemos algo de esto, ya nos venimos arriba. Sí, Y, sí, y sí que ha dado bastante la sensación de que se ha empezado a cruzar un umbral en el que los dos, cada uno a su manera y cada uno con su actitud, empieza a sentirse incómodo y va a empezar a tener que enfrentarse a una presión que quizás no pensábamos que iba a ser tanta. ¿Por qué digo esto? Russell en estos años en Fórmula 1 ha competido con un Max Verstappen de turno, un Lando Norris de turno, un Lewis Hamilton de turno. Y vale, sí ha cometido errores y se han visto, ¿no? Y se han visto batallas en las que pues uno se ha ido de pista, otro se ha chocado, demás. Pero, pero claro, ya es una escala de pilotos que tú dices, bueno, pues este piloto te está exigiendo, es normal que erres, es normal que te presionen y falles. Y si fallas es porque estás viviendo una situación de presión, una situación demandante. Bueno, es que la pelea que tuvieron en 30 vueltas en la carrera fue un toma y daca constante, a veces un poco yo-yo, porque los adelantamientos en recta son lo que son, ¿no? sí. Pero lo que más me llamó la atención fue la cantidad de pasadas de frenada que tuvieron los dos. Porque van al límite. Adelantaba Antonelli, iban al límite, adelantaba Antonelli, se descolgaba un poco y se pasaba de frenada. Volvía a Russell adelante, se descolgaba un poco más o menos, que ahora vamos con el tema del ritmo de cada uno si quieres. Y se pasaba de frenada también. Y volvía Antonelli, y que la trazada y la contratrazada y no sé qué. O sea, daba la sensación, diría, de una de las pocas veces desde que empezó este campeonato, que se estaban viendo exigidos en los puntos del circuito donde realmente el pilotaje se ve Sí, evaluado, por decirlo de alguna manera. Y eso ya, por lo menos aunque fuesen durante esas 30 vueltas de la carrera, dio bastante la sensación de volver a ser Fórmula 1 como claro, la que estamos acostumbrados a ver. Ojo, no con esto estoy diciendo que ha vuelto la Fórmula 1 y a partir de ahora todo será un camino de rosas y demás. Como vuelvo a insistir, hay muchos problemas y hay muchas cosas que nos vamos claro. a tener que tragar esta temporada. Sí, no, Pero se va a mejorar, pero no se va a esta solucionar. exigencia se ha visto. Esa exigencia se ha visto y ojo, ya por adelantar un poquito, aunque vamos a hablar más adelante en esto, viene un circuito en el que vamos a necesitar manos. Así que a ver Sí, por lo que cómo sea. están los ambientes. Sí, sí, sí. A ver cómo están los ambientes de cara al Gran Premio de A, Mónaco. a mí me parece, no sé qué vas a opinar tú, me parece que es muy importante destacar y analizar una cuestión sobre este mundial. Porque este mundial ha empezado dominándolo y arrasando Mercedes, recordando mucho a ese 2014, de que solo están ellos en la pelea. Luego ha habido un amago, un ademán, porque Ferrari sí que ha estado ahí, pero realmente no ha estado. Ha habido un amago de McLaren, de meterse ahí, que fue Miami. Pero es verdad que fue una carrera muy complicada, pero sí que me dio la sensación de que McLaren no ha dado... O sea, aquí traían otra vez mejoras tanto McLaren como Mercedes. Da la sensación que con estos nuevos paquetes Mercedes se ha vuelto a despegar de McLaren. Es la sensación que da, por lo menos en Sí, Canadá y en la carrera que hubo. Me hubiese gustado ver a los McLaren compitiendo en la carrera, no les pudimos ver, por desgracia, por el tema de que estáis con los intermedios. buah, Eh, pero sí que en la quali, tanto en la sprint, no se les vio ahí. Sí que Norris en la sprint con el tema de la pelea se pudo meter ahí, pero sí que se le vio que iba un poco, o por lo menos mi sensación fue que fue a remolque. Parece que Mercedes ha vuelto a sacar un poco de brecha y que vuelven a sí, estar ellos solos. ¿Por qué esto sí es importante para mí? Porque puede plantearse la situación de que tanto Russell como Antonelli se vean solos en la lucha por el mundial. Esto eres o tú o yo, tenemos el mejor coche. Y claro, esto es una situación en la que la Fórmula 1 no le interesa para nada que haya órdenes de equipo en Mercedes, porque ya que solo hay un equipo luchando por el mundial, por lo menos que se peguen. Y Toto Wolff creo que en ese sentido va a dejar pelear a sus pilotos en esa situación, porque le conviene, aunque se arriesga que pase algo, le conviene a Mercedes que
la imagen de la Fórmula 1 sea buena. Y si encima la imagen de la Fórmula 1 es, mira qué chula, que los dos Mercedes se están pegando por el título, mejor para ellos. Entonces, les ha dejado competir. Y por mucho, que es lo que siempre dice Tony Cuerella, y por lo que Tony Cuerella siempre está muy en contra de las órdenes de equipo, de dejar a los pilotos competir, perdona, está a favor de las órdenes de equipo, es porque al final, por mucho que tú hables con los pilotos de qué está permitido, qué no está permitido, los pilotos al final, si se ven solos contra el mundial, llega un momento que en la balanza de quiero competir, pero no quiero que mi compañero se choque, empieza a no importar que el compañero se choque. Empieza a no importar, porque ¿qué más Ahí da? está. Si vamos a ganar el mundial, me puedo arriesgar más. Entonces, me ha gustado esta carrera porque creo que puede abrirnos la puerta a que haya un beef entre Antonelli y Russell que no se va a cerrar porque se van a ver solos en la lucha. Entonces, se van a exigir mucho. Obviamente, siempre van a intentar no chocarse porque si no les caerá bronca del equipo, pero, joder, en la sprint hubo un altercado muy importante que aquí lo estamos hablando ahora tranquilos. Hubo un momento que casi acaban los dos Mercedes fuera. Porque cuando se reincorpora Antonelli a la pista, porque Russell lo ve venir y le deja pasar. Si Russell hace la curva, se lo lleva puesto y gana Norris. Entonces, tuvieron una discusión, reuniones, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y luego al día siguiente en la carrera, ¿cómo compitieron? Si Antonelli estuvo a punto de llevarse 3 veces puesto a Russell. Que eso se le ve ahí la inocencia de 19 años, porque a Russell sí que yo le veía en todo momento, cuando estaba detrás, dar más margen a Antonelli. Pero Antonelli estaba en la caja de cambios de Russell todo el rato, y creo que también es un poco la juventud, 19 años, el no pensarlo tanto todo, ir más a impulsos a lo que sale. Y es también lo que creo que gusta de Antonelli, esa frescura que tiene de que lo hace todo a su manera y como él cree que tiene que hacer las cosas. Y eso es esa frescura que trae un poco a la Fórmula 1 de estamos acostumbrados a que sean de una forma y creo que Antonelli está haciéndolo a su manera. Y eso creo que también es bonito de ver. Y yo creo que eso es un punto De- muy importante. Desde luego. Y también son dos caracteres bastante diferentes, ¿no? En su forma de afrontar los retos y los objetivos. em, porque al fin y al cabo da la sensación, y siempre he tenido la sensación de que Russell mide mucho, calcula mucho y ese tipo de actitudes más conservadoras con sus propios objetivos. Y Antonelli es todo lo contrario. Sea por la edad, sea porque ya sea de por sí, es muy, muy diferente cómo afronta cada gran premio. Y creo que por eso también es importante los mensajes que manda ahora mismo George Russell, ¿no? George Russell tenía unas declaraciones después del Gran Premio en las que prácticamente decía que el Mundial estaba perdido. Obviamente, George Russell no piensa esto, pero ya empieza a utilizar esa dialéctica para intentar meterle esa presión a Antonelli y ver cómo Sí, va a responder ante una situación que no sé si Antonelli se la esperaba o no se la esperaba a inicio de temporada. Yo creo que Antonelli ha nacido para esto, para competir mundiales, para tener oportunidades como esta que está teniendo ahora mismo. Y creo que si él era consciente de que tenían el mejor coche, sabía que se iba a dar esta situación. Pero ahora tenerla de una forma tan palpable no recuerdo si eran 40 o, bueno, alrededor de 40 puntos de ventaja en el sí, campeonato. Claro, ¿qué Antonio le vamos a ver a partir de ahora? ¿Le entrará vértigo? ¿Se vendrá más arriba? Como estamos viendo que al final todo le está saliendo bien, entonces eso te retroalimenta a nivel de actitud, a nivel de confianza, a nivel de que también te ves en una batalla. Y creo que en el cómputo global de la batalla de pilotaje durante el fin de semana, creo que Antonelli ha estado mejor que Russell. No creo que haya sido una cosa súper descarada, pero sí que ha dado la sensación que, sobre todo a nivel de ritmo en la carrera, Antonelli, sea por la inconsciencia que has dicho tú, o sea por el propio ritmo que estaba teniendo, tenía mucho más fácil volver a engancharse a Russell para volver a ganar la sí, posición cada vez que tenían este intercambio. yo también lo he pensado. Entonces, está en racha, es que está en racha. Si no aprovecha ahora esto, luego después sí que se le puede venir el Mundial en contra, ¿no? Un poco como el año pasado Oscar Piastri, que Sí, hubo para aprovechar un momento en el que Norris tuvo el abandono en Zandvoort,
y podía cerrar el Mundial en ese momento, no lo hizo y luego Norris volvió a un nivel bastante bueno al final del año y al final eso le dio el título. Veo en Russell, obviamente, un piloto que tiene la capacidad de ponérselo difícil a Antonelli, vaya, es que creo que, de hecho, a inicios de temporada no nos esperábamos un escenario como este. Entonces, ya que tiene ahora mismo la oportunidad tan cerca Antonelli, debería empujar todo lo posible por aprovecharla. Sí, sí, sí. Es un poco la incógnita, porque tú ahora mismo ves el Mundial un poco y lo tiene todo de cara Antonelli, sinceramente. Evidentemente el Mundial es muy largo, quedan muchas carreras y claro, la incógnita más importante que a mí me queda es la que tú comentas, Joan. Le va a pasar un poco como a Piastri, le va a poder un poco la presión más adelante en el Mundial, cuando estemos más cerca de cerrarlo, porque ahora al final es más un poco ir a carrera, pero se le ha puesto muy de cara al Mundial porque también con ese fallo técnico que también, joder, hay que reconocer que Russell tampoco está teniendo muy buena suerte este año, pero con No, ese fallo técnico que ha tenido Russell le ha venido muy bien a Antonelli, tiene una ventaja muy cómoda en la que parece que solo se va a jugar el Mundial con su compañero. Aún así yo no me atrevería a descartar a Russell, sobre todo porque creo que estamos viendo un Russell muy flojo, a pesar de la mala suerte. Joder, estamos hablando de que en el circuito de Canadá, que era de sus mayores fuertes, que venía de ganar 2 años seguidos, es que a Antonelli se le comía. Lo que decías tú, cuando estaba Antonelli detrás, se le comía. Y cuando Russell le tocaba estar detrás, no se le veía tosigarle de esa manera a Antonelli. Se veía mucha más distancia con el coche delante. Entonces, yo creo que Antonelli tenía un puntito más. Y creo que hubiese podido ganar la carrera si no llega a ser aún así por el fallo mecánico de Russell, sinceramente. O sea, yo creo que tiene un puntito más ahora mismo. No sé si es por confianza con el coche, pero también creo que se le está metiendo un poco a Russell en la cabeza, porque claro, desde la perspectiva de Russell, hace 2 años estaba dominando a Hamilton, un 7 veces campeón del mundo. 2 años más tarde, tiene a un niño de 19 años que se le ha metido en la cabeza y que le está ganando un mundial. Entonces, claro, debe ser duro para obviamente. Russell también. Sí, sí, y que también ya digo, o sea, lo esperable es que como ahora Russell está en un nivel bajo, porque está en un nivel bajo, y está teniendo problemas o percances que no dependen tanto de él en cada carrera, el potencial de mejora de Russell está ahí. Es decir, sabemos que o vaticinamos que va a mejorar mucho más respecto a lo que hay ahora. Es decir, Antonelli, si quiere ganar el Mundial, se va a tener que enfrentar a algo más peligroso que a lo que se está enfrentando ahora mismo. Hmm. La duda está en, uno, cuánto tardará en Russell en reaccionar, y dos, el nivel actual de Antonelli o un nivel parecido sostenido en el tiempo es suficiente para compensar eso. Es que tenemos muy poco de un Antonelli victorioso como para saber si va a Ya, llegar a ya. tanto. Lo que tenemos ahora mismo es el colchón, que no sabemos ahora mismo si Antonelli si tiene que gestionarlo o no. Bueno, Ya he dicho mi opinión, yo creo que tiene que intentar ampliarlo lo máximo posible porque no sabes cómo va a evolucionar la sí, temporada. claro. Y cuidado porque tú ya estás asumiendo que Russell va a despertar. Que yo creo que lo hará en algún Claro, claro. momento. Pero cuidado, porque no es lo mismo luchar por victorias que luchar por un mundial. No es lo mismo. No, desde luego que Entonces, no. Y- ujú. Sobre todo en un tipo como él. Es que no le he visto todavía en esta situación en Fórmula Uno. Y como dices tú, creo que él tampoco se esperaba que se diese esta situación este año. Entonces, a nivel psicológico, no sé cuánto tiempo puede llevarle cambiar el chip. No, vamos a descubrir esa faceta de George Russell. Es decir, este es el año para descubrir cuál es la ya. entereza mental de George Russell como piloto. Y que de madera está hecho. Sí, sí, sí. Es el año porque si no sería un. Incluso si lo pelea, ¿eh? Es que le gane el mundial Antonelli sería una mancha importante en la carrera de Russell. O sea, pero sí, yo creo yo estoy contento porque creo que podemos tener un mundial interesante y creo que está poniendo una narrativa chula e interesante porque creo que Russell debería reaccionar y sacar un poco más su rabia interna y cuidado que estos dos pilotos ya han demostrado que ya tienen sus rocecillos y cuidado que si la tensión va subiendo,
No, probablemente no sea el último percance que veamos durante el año, yo creo. Yo creo. Sobre todo viendo la sangre latina que tanto en él, por lo menos. Así es, así es. Esa por parte de los favoritos. Por parte de los no favoritos, quería comentar, porque creo que es lo más rápido de comentar, McLaren, decepción, por lo menos para mí. La gran decepción del fin de semana, no por la carrera, porque la carrera puede pasar, dentro de cabe, puede pasar, pero porque creo que las mejoras han sido un pequeño paso atrás, porque no sé si te fijaste que trajeron un alerón delantero nuevo, entre otras cosas, y el alerón delantero no lo llegaron a montar, lo quitaron del coche. Entonces las famosas peoras parecen ser que un equipo que lleva 3 o 4 años que todo lo que metía le funcionaba, que por primera vez puede haber mejor traído algo que no ha funcionado exactamente como ellos esperaban. Es verdad que es fin de semana del sprint, a lo mejor tenían que ajustar el setup un poco y no les dio tiempo y prefirieron, oye, vamos con el alerón trasero y lo traen a Mónaco. Para mí es muy interesante ver si vuelven a intentar atraer ese alerón o se quedan con el antiguo para ver qué ha sido, pero no deja de ser una mala señal y creo que se les ha ido un poco el tren del mundial en esta carrera. Parece ser que no llegan a Mercedes y que se van a quedar como un poco los segundos, porque sí que creo que estaban más fuertes que tanto Ferrari que Red Bull, pero que se quedan un poco en tierra de nadie. No han llegado a Mercedes y están un poco mejor que los demás en ese grupo. Por lo menos esa es mi opinión a grandes rasgos. Quiero saber lo que opinas tú de este tema. Bueno, yo tengo dos formas de, dos aristas para esta situación. Una es la más inmediata. Pues nada, aquí no ha pasado absolutamente nada. Estaba aquí mi pana Joan queriendo comentarnos el temita McLaren y yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir como si no hubiese pasado nada. O sea, yo lo que no entiendo es por qué Discord quiere censurar mi opinión sobre McLaren. Pues imagínate por qué. Porque, porque yo soy una persona completamente respetuosa y no monto polémica. Entonces, eh, lo que iba a decir, yo veo la situación de McLaren desde dos puntos de vista. Uno es el más inmediato y el otro es, digamos, el más un poco a largo plazo. Empiezo por el peor, que es el más inmediato, y es que yo creo que es un desastre a nivel estratégico la carrera del domingo. Obviamente perdón, los equipos saben mucho más que nosotros, pero es que ni siquiera voy a hablar de lo que yo opino, aunque ahora os describiré un poco la situación antes de carrera, pero en las vueltas de formación, eh, antes de empezar el Gran Premio, Piastri ya estaba pidiendo que se cambiesen los neumáticos de McLaren. ¿Qué fue Sí, lo que ocurrió? Eh, la carrera, antes de empezar la carrera, estaba chispeando en el circuito de Canadá y la pista se había mojado, no mucho, pero se había mojado. También se había enfriado la temperatura de la pista, lógicamente. Y esto nos da una situación en la que, bueno, cada equipo decidió su estrategia de neumáticos. Había algunos que salían con medios, muchos que salían con blandos, perdón, que obviamente se tardan menos en calentar. Alguno con duros y otros equipos que salían con intermedios, que te da más agarre cuando la pista está mojada, pero se calientan más, es decir, puedes tener peligro de sobrecalentamiento y te van a claro, durar mucho menos. Y a poco que se seque la pista, va a haber un crossover de neumáticos en el que ya cualquier neumático de liso vaya a ser mejor que los intermedios. Entonces, ir con intermedios es, cuanto menos, una opción arriesgada. Si te sale bien, te sale muy bien, pero es más arriesgada. Entonces, normalmente con las decisiones arriesgadas, los que tienen que tomar esa decisión deben ser de equipos que estén más atrás o pilotos que estén más atrás, que tengan que recuperar algo y tengan que apostar por eso porque si no, no son capaces de recuperar o de sacar provecho de esta situación. Cuando estás más adelante, lo lógico es que seas un poco más conservador y que ya que estás adelante, aproveches esa condición, ¿no? Esa es tu posición de poder, tu posición en pista. claro. Bueno, los dos McLaren salían desde la segunda línea. Tercero y Quiero cuarto. decir, tercero y cuarto. Los dos McLaren no tenían por qué arriesgar tanto con esto. Pero bueno, ya digo, no somos ingenieros de estrategia ni pretendemos serlo. Analizamos la situación respecto a lo que sabemos de Fórmula 1. Entonces, Claro. vale, pongamos que no estamos en la decisión correcta, que a la postre se dio que poner intermedios no era la decisión correcta. Cuando se va a dar la salida,
el coche de Arvid Lindblad se queda parado en la parrilla. Por ende, no se sale. Se hace una vuelta de formación más. El coche de Arvid Lindblad se intenta sacar, que esta es otra, se saca a remolque, o sea, se saca siendo empujado por todos los mecánicos, con lo cual tardaron tanto en sacar el coche de Arvid Lindblad Te que se escribí, da otra vuelta más de formación. te escribí en ese ¿Cómo? momento. Sí, 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 es verdad que no estábamos dando crédito con lo que estaba sucediendo. O sea, nos dio tiempo a conversar prácticamente un capítulo bíblico entero en el tiempo que tardaron en sacar el coche de Arvid Lindblad. Por ende, dieron una vuelta de formación y cuando llegaron a la parrilla, el coche de Arvid Lindblad seguía moviéndose. No abrieron las barreras y tuvieron que llevarlo hasta la salida hasta la entrada del pit lane. Dieron otra vuelta de formación. ¿Qué pasa? Cuando das varias vueltas de formación, uno, los coches evacúan agua, entonces la pista se seca. Dos, los neumáticos que más tarden en calentarse tienen más oportunidades para ir cogiendo temperatura. Entonces esa ventaja del intermedio se pierde. Claro, Y tres, esos intermedios también se van calentando, entonces tienen más riesgo, perdón, más riesgo de sobrecalentamiento cuando empieces la carrera. claro, Ante esta situación, lo que hace Piastri, como es lógico, es decir, oye, está pasando esto. ¿Seguís creyendo que esto es conveniente? Esto cambia nuestra suposición de partida para la carrera. claro. Bueno, el equipo McLaren, después de todos estos inputs y todos estos estímulos, decidió que morían puerta grande o enfermería y morían con su idea y mantuvieron los intermedios. ¿Qué pasó? La salida de Lando Norris fue muy buena, la salida de Piastri no lo fue tanto, pero bueno, en cualquier caso los dos tuvieron una salida más o menos buena, por lo que decimos, es más fácil calentar los intermedios, pero a la segunda, tercera vuelta ya se estaban viendo los efectos. ¿Qué pasa? Si el resto no está yendo mal con slicks y tú a las dos, tres vueltas ya tienes que cambiar neumáticos, pues pasó lo que pasó. Tuvieron que entrar los dos y salieron detrás de casi todos los coches. ¿Por qué? Porque al principio la parrilla está muy compacta, Claro. entonces a la que tú pares te vas muy atrás. Ya toda la carrera por detrás a remolque, además Piastri tuvo un lance que se puso nervioso y pues decidió hacer chocapic el coche de Alex Albon. Sí, Carrera de Piastri fuera, Norris teniendo que remontar desde atrás, también carrera fuera, y te quedas sin los dos McLaren en la posición ideal, que era como mínimo perseguidores de los Mercedes. Ya no es la primera vez que nos encontramos esto con McLaren. Y ya no es la primera vez que yo siento que si el equipo de estrategia de McLaren tuviese un poquito más de decisión, más de convicción, no sería necesario que el piloto le diga, vamos a parar. Porque claro, es verdad que Piastri no te va a decir, paremos, tenemos que hacer esto. Muchas veces tengo la sensación de que McLaren lo que espera es que el piloto le dé una orden sobre la estrategia, que ya lo hemos hablado en otros podcasts. sí, Y de que claro, preguntan demasiado. claro, si Piastri no te dice rotundamente vamos a parar, pues tú al final acabas no parando. Y aunque tengas que reevaluar una situación que ha sido distinta que la decisión que se tomó en su momento. Entonces esto es como esta manera tan protocolaria de llevar las decisiones de estrategia que condenan a McLaren este tipo de cosas. Eso es lo que yo puedo decir a corto plazo. Y luego a largo plazo, quizás para distanciarme un poquito de ti, o sea, yo creo que es verdad que esta mejora no les ha salido bien, pero la manera de trabajar de McLaren tampoco me da la sensación de que esto pueda ser muy repetitivo a nivel de desarrollo durante el campeonato y que al fin y al cabo, vaya, queda mucho campeonato todavía. Sí, pero Son muchos puntos que recortar y en eso estoy de exacto, acuerdo contigo, que la diferencia exacto. de puntos es bastante grande y son fallos de McLaren tan gordos y tan groseros como para que una carrera en la que no puedes salir por problemas eléctricos y otra carrera en la que la lías por estrategia no te pasen factura a final de temporada. Pero vaya, em, yo sí siento que todavía es un poquito pronto como para llegar a ese punto. Pero bueno, es un matiz. Realmente creo que lo más grave es lo que vimos a nivel estratégico el domingo. Es que no puedes Sí. perder una oportunidad por esto. A ver, no se puede decir exactamente si ha sido una peora o no, porque como no les vimos en carrera, no, tampoco podemos decirlo. Pero a mí lo que me parece verdaderamente grave no es la decisión, que bueno, es arriesgada y lo que dices tú, cómo de sentido puede tener arriesgarte saliendo tercero y cuarto, pero bueno, ya quitando eso, que no debería, pero quitando eso, joder, macho, en plan,
corrige tú esta, porque lo que decías tú, si hubiesen salido a lo mejor en la primera salida, si no le llega a pasar a Lindblad sus problemas, pues a lo mejor hubiese cantado otro gallo y los pilotos intermedios hubiesen a lo mejor tenido 5 o 6 vueltas que eran bastante más rápidos que los de seco, haces un gap de 10-15 segundos, paras, metes secos, sales detrás, pero sales con neumáticos más nuevos. Y quitándote el riesgo de que yendo con secos en pista húmeda te la puedes pegar, que también eso es un riesgo, que no es solo que vayas más lento, que es que puedes tener un accidente por ir así. Pero cuando ya ves que hay una salida, otra, ya has dado la vuelta, está mucho más seco de lo que parecía en un principio el circuito, pero todos los pilotos lo dijeron por la radio, está más seco de lo que parecía, porque se secó más rápido de lo que parecía la pista. Efectivamente. Reacciona, para, pon secos, que aunque no, ya la cagada está hecha, no es lo mismo parar y salir 20 segundos detrás que salir el último que vas pegado al pack ya. Y ya puedes empezar a adelantar directamente. Por otro lado, me parece que, por ejemplo, la carrera de Norris me parece muy buena hasta el abandono, que tiene un problema mecánico, porque a pesar de la cagada de McLaren, estaba remontando muy bien y yo creo que fácil podía haber acabado delante de Colapinto. Un sexto puesto era más que factible en la carrera de Norris. La carrera de Piastri es un esperpento. Y hay que decirlo, es un esperpento. Porque se critica mucho el tema, Norris, Piastri, quién es mejor, si Piastri tiene que haber sido campeón, que es mejor que Norris. Puf, la carrera de Piastri es de muy mala calidad. O sea, no solo el error de estrategia, le costó mucho remontar, Norris se le fue y le costaba mucho el tema combate con otros coches. Y bueno, el colofón fue cuando decidió hacer un agujero nuevo en el coche de Alex Albon. La verdad es que eso fue ya a otro nivel. Que literalmente se carga la carrera de Alex Albon, ¿sabes? Eso me pareció una carrera de. Le sancionaron, no sé, una carrera de estas de para olvidar, sinceramente, de Oscar Piastri. Totalmente. Y es cierto que Piastri tiene el highlight de Suzuka, Sí, que es pero muy buen quitando highlight. eso, Norris está siendo mejor. Sí, Está sí, siendo sí. claramente mejor que Piastri. Porque Esta llegó temporada al Miami menos. y en Miami Norris estuvo mejor. O sea, no estuvo mal Piastri, Sí. pero sí que estuvo un pequeño paso por delante de Norris. Sí, 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 es verdad. Sí, es cierto. Hablando de. Y aquí vamos, aquí no hay color. O sea que No, no, aquí no hay color. Hablando de pasos adelante, me preocupé en el anterior podcast por nuestro pana Lewis Hamilton. Pues Lewis Hamilton me ha dicho, me ha llamado, quiero aquí para los formularios decirlos, me llamó por teléfono y me dijo, en no, exclusiva. me dijo, don't worry, be happy, porque claro, él es inglés, no me va a hablar en español. Evidentemente, señores, piensen, ¿qué me va a decir? No es como Aldo Costa, que a lo mejor en español y italiano no nos entendemos, ¿no? Hay que cambiar el idioma. Pero tú, Aldo, Forza Ferrari, y ya Claro, todo se Aldo entiende. Forza Ferrari, pues bueno, Luis Forza Ferrari también, pero no lo entiende porque sí, porque es inglés, entonces le tengo que decir, let's go Ferrari, Luis, y ya me dice que sí. Me dijo, no te preocupes, mi pana, Continúa, continúa. que lo tengo controladísimo, que en Canadá es un circuito top y, y- y, sinceramente, desde que Lewis Hamilton ficha por Ferrari, y voy a decir una cosa muy fuerte, es la primera vez en casi un año y pico, un año y medio, que apaliza a Leclerc todo el fin de semana, en la cual el sprint. El sprint. El sprint al final acabó detrás, pero fue porque se decidió pegarse con Piastri mucho y en el combate salió perdiendo y Leclerc le aprovechó en la última vuelta, pero estaba delante de él, peleando con los McLaren. Y en la carrera y en la quali, muy por delante. O sea, muy buen ritmo, muy. Ese whiz que nos gusta a nosotros de sacar magia, de seguir peleando, de no ponerse a darle vueltas a la cabeza y a llorar, dedicarse a pelear con Verstappen, a dedicarse a pelear con los McLaren. Y es la primera vez que le he visto ser Lewis Hamilton en un Ferrari. O sea, de reconocerle, sin quitar el casco, yo vería, ese es Lewis Hamilton, por cómo lleva el coche, como la típica bloqueadita que siempre es marca de la casa, de meter el coche con la última bloqueadita, que es su estilo de conducción, llevar el coche un poco suelto de atrás, que le gusta que se mueva. He visto a Lewis Hamilton por primera vez en mucho tiempo y estoy contento porque nos regalaron una batalla con Verstappen que es lo que nos gusta en la Fórmula 1, que si no puede estar Russell peleándose con Antonelli, pues Verstappen y Hamilton, por lo que sea, se conocen de algo y siempre dan espectáculos. Y yo lo estaba viendo venir y digo, verás tú estos que han visto que Russell y Antonelli se han pegado,
que como le quieran enseñar a los niños cómo se hace de verdad, vamos a ver un espectáculo. ¿no? Y así fue. Es una pena que quizás el Red Bull no está a la altura del Ferrari ahora Sí, mismo. em, pero vaya, si no es por esta batalla al final por el segundo puesto, recordemos que el podio lo completaron Lewis Hamilton y Max Verstappen, me echo una siesta. Entonces, sí, en cierta manera, se agradece este nivel de Hamilton y bueno, que al final es su mejor posición en Ferrari desde que llegó. sí, Entonces, da gusto ver que puede plantearse situaciones, y sobre todo creo que en Mónaco es una posibilidad bastante grande para que esto se dé, eh, en la que Leclerc se vea bastante presionado por un Hamilton que sí que se encuentre en el mejor momento y sí que se encuentre, como has dicho tú, a gusto con el monoplaza. Porque ya sea por el final de la época del efecto suelo, ya sea por quizás que no estuviese anímicamente o al nivel que le esperábamos, ya sea porque no se adaptó al equipo Ferrari al llegar. Llevamos bastantes años, o bueno, llevamos un par de años que no vemos esa competitividad y no vemos los efectos del Hammer Time en el compañero de equipo. Creo que, y toco madera con que sea así, es una posibilidad bastante grande que realmente Leclerc se encuentre frente a frente con otro piloto cuyo prime puede ser superior al suyo. Porque Sainz es un gran piloto y el prime de Sainz puede estar quizás a nivel del prime de Leclerc. No lo sé, pero no creo que esté por encima del prime de Leclerc. Eso lo no. tengo bastante claro. Bueno, me van a funar en los comentarios, para mí no. Para mí tampoco lo está. Pero bueno, quiero decir, podemos discutir si está cerca, cómo de cerca está o cómo no. Ahora, el prime de Lewis Hamilton es, como mínimo, bastante comparable al de Leclerc No, y hombre, como no. yo pienso, es superior. Superior, Es superior. superior. Mucho Es tiene que superior. O demostrar sea, Leclerc todavía para meterse en esa liga. claro, claro, claro. Es por coger las situaciones de las diferentes perspectivas que puedan haber. Entonces, en la casa de Leclerc, porque considero que Ferrari es la casa de Leclerc, porque es el predestinato y todo esto, Mm. ha aparecido un nuevo sheriff. Y veremos si está para más, si esto ha sido un destello o si esto es sostenido en el tiempo. Por lo pronto sí queda la sensación de que esta temporada estamos viendo un mejor Lewis Hamilton que el anterior. No era difícil, también te digo, pero eh, creo que se pueden dar estas situaciones. Ya vimos algún conato de conflicto en grandes premios anteriores, batallas entre Lewis Hamilton y Leclerc. Mm. Em, y Sí, es esto de verdad. que Leclerc se vea vulnerable quizás pueda agitar un poquito más el avispero. Entonces es bastante interesante y bastante interesante de cara a lo que podamos ver Claro. en el futuro. En cuanto al Gran Premio, lo que has dicho tú, es una paliza de Hamilton este fin de Sí, sí, semana sí. y es una carrera muy buena para llevar muchos puntos a la casa, a Ferrari. Y lo que decimos siempre nosotros, que es lo que es la realidad y tienen que escucharnos la gente y darse cuenta de esto. No hay que fijarse en los resultados. Es que a mí me da igual que... A ver, me da igual. A mí me da igual que Hamilton haya quedado segundo. Me da igual que el segundo puesto de Canadá sea su mejor posición con Ferrari. Yo no me baso en esa posición para que podamos decir si ha hecho una buena carrera o su mejor carrera en Ferrari. Es que me da igual, si hubiese quedado cuarto porque le golpea a alguien o pincha y tiene que parar en boxes, lo que fuese, y queda cuarto, o Russell no rompe el coche, por ejemplo, y ya hubiese quedado un puesto por detrás. Yo lo que veo es la confianza que tenía con el coche, cómo trazaba las curvas, cómo se tiró a por Verstappen, cómo movía el coche, hacía cosas fuera de lo normal y se sentía cómodo y con confianza para hacerlo. Cómo ha paleado a Leclerc, que me da igual que Leclerc haya quedado solo 2 puestos por detrás. Es que le metía casi medio segundo por vuelta a su compañero de equipo, en ritmo. Es que es una barbaridad. Es que vale, en posiciones no es mucho porque al final no hay tantos coches por ahí, pero es una paliza en toda regla. En Fórmula 1 no hay que centrarse tanto en cuántas victorias tiene aquel, o podios, o victorias, o mundiales, porque en Fórmula 1 la calidad de un piloto no se mide por cuántos mundiales tiene o por cuántas victorias tiene, porque entonces, eh, yo qué sé, en plan, entonces habría muchos pilotos que serían mejor que otros. Por ejemplo, Bottas sería mejor que Pérez y le está palizando este año también. Entonces,
Así O es. sea, lo que tienes que destacar es la sensación. Como por ejemplo sensación, Puede ser una consecuencia, pero no es necesariamente pero no lo que necesario. hace al buen piloto. Ujú. Porque también necesitas más. O sea, obviamente si tú tienes buenos resultados eres bueno. Pero puedes no tenerlos y aún así ser bueno, porque necesitas más, aparte de que seas tú bueno, necesitas más ingredientes, como un buen coche, tener suerte, tener momentos de una pequeña fortuna, pues sí, pero, pero por eso hay que saber también un poco analizarlo. Por ejemplo, la carrera de Verstappen es un tercer puesto, que a lo mejor pues no va a pasar a la historia como nada especial en Verstappen. Para mí la carrera de Verstappen es una carrera muy buena, porque ha peleado contra un Lewis Hamilton que estaba en forma además, no era un Lewis Hamilton como el de 2025, le ha estado peleando hasta las últimas vueltas un segundo puesto con un coche que podríamos decir que seguramente era un poquito peor que el Ferrari, pero, pero que se podía defender, y ahí es donde Verstappen se hizo valer, y a pesar de tener un coche peor, Hamilton tuvo que sufrir el adelantamiento hasta el último momento, se lo tuvo que currar tanto, y por Sí. eso fue una batalla tan bonita también, porque había mucho nivel. No, y que al fin y al cabo, y así aprovechamos para hablar de Red Bull, em, no se cayó en ningún momento, no dio una sensación tan de falta de competitividad como en otros grandes premios. Además, Hadjar quedó en quinta posición, quedó lejos por también una sanción y, y Uf, demás problemas, pero ya simplemente a nivel de ritmo, igual que lo que hemos visto entre Hamilton y Leclerc, podemos hablar de una diferencia similar entre Verstappen y Hadjar en el Gran Premio de Canadá. Entonces, es eso. No estoy ahora diciendo, obviamente, que Leclerc no sea un gran piloto o que Hadjar no lo pueda ser, pero nos quedamos en esta carrera. Es este tipo de análisis, ¿no? Como lo que acabas de comentar, lo que hace realmente valorar el nivel, ¿no? El nivel de un piloto y el desempeño de un piloto. Que con las mismas armas y en unas situaciones comparables, en este caso a sus compañeros de equipo o por el propio contexto, saquen el máximo rendimiento y te lleven a cotas que no te llevarían de normal, pero que veas ese rendimiento, que seas capaz claro, de extraerlo de lo que ves en la carrera, en las curvas, en cómo las toman, en el ritmo que llevan, en la constancia, en evitar errores, evitar situaciones que te pongan, pues eso, que te lleven a una penalización, que te lleven a un error. Eso es lo que creo que hace al piloto completo y lo que hace que la estima de su desempeño suba también de nivel. sí, completamente, completamente de acuerdo. Que, por ejemplo, también hay que destacar, bueno, tampoco es súper destacable, pero por mencionarlo, creo que es el mejor resultado de Hadjar desde que está en Red Bull, porque es verdad que en Australia iba muy bien, pero tuvo problemas de fiabilidad. O sea que no ha estado solo Verstappen, ha estado mucho mejor que Hadjar, pero bueno, también el Hadjar estaba ahí peleando con Leclerc, por ejemplo, que bueno, Sí. menudo cerrojazo le metió y en mi opinión, sanción más que merecida, porque eso no se puede hacer a 300 por hora al lado de un muro. Me parece una burrada lo No, que no, hizo. no. Hacer eses en frenada mientras el de atrás va a tope es. Bueno, ya hemos tenido algún episodio esta temporada con este tema y No, no es lo más recomendable. Sobre todo teniendo en cuenta lo peligroso que es con el clipping ahora. ya, y que además no había escapatoria ahí, o sea, el muro está a 1 metro del césped. O Sí. sea que Mm. si Leclerc no lo llega a leer bien como lo leyó y a levantar, el accidente que se lleva Leclerc es de los que hace pupa, ¿eh? Sí, sí, O sea, chiquito cuidado. accidentes. Ah, Joan, hablemos de españoles, de la patria. ¿Cómo has visto, cómo has comentado, cómo has visto a los españoles, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso, que han tenido un fin de semana, no sé cómo decirlo, A ellos les he visto bien, ¿no? Con actitud. Lo que veo diferente es el rendimiento en del sí, el coche, ¿no? resultado. Luces y sombras, ¿no? Em, sí, sí, aquí estamos una semana más, todos reunidos para nuestro purgatorio semanal. Eso es lo que venimos a hablar hoy. Pero vamos a empezar, como podemos empezar por posiciones, por rendimiento, creo que vamos a intentar empezar un poquito contentos, ¿no? Y es
puntos de nuevo para Carlos Sainz. Es una cosa que ¿Mm? tú a lo mejor sí que intuías más por la porra. Yo no la vi venir. Pero realmente el Williams no está para puntuar. Es decir, si No, Russell no se cae, si Norris no se cae, si Piastri no se va para atrás, no estaría en puntos. Pero oye, como siempre decimos, no buscamos excusas, buscamos soluciones. Y creo que Sainz esta temporada está siendo experto en esto. Está siendo experto en rescatar de la nada prácticamente más absoluta. Sí que es cierto que Williams en los últimos dos grandes premios no ha dado una sensación tan paupérrima como anteriormente, pero vaya, Carlos está siendo sí, un rescatador de puntos para Williams, un total. rescatador de rendimiento, está dando feedback, quiero decir, bien a nivel de ritmo, a nivel de competitividad. Está muy por encima de su compañero, tanto en clasificación como en carrera. O sea, no se puede poner ningún pero al rendimiento de Carlos Sainz y por lo menos, ya digo, Williams no está tan lejos de la zona de puntos que No, si sucede cualquier cosa por arriba, le da la oportunidad para poder rescatar eh, puntos para el equipo. justo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que lo positivo de Williams es que han dado un pasito adelante como para ser la primera alternativa. Entonces, a la mínima que haya problemas en carrera, son los primeros que van a recoger esos puntos, como ha pasado en esta carrera. De por sí, en una carrera normal, no deberían optar a puntos. Que yo creo que serían el 12, el 13 más o menos, estarían en esa franja. Pero bueno, pero están ahí y a la mínima pues que Russell le pase algo, los McLaren estén a por uvas y tal, pues ahí estás y coges un puntito que va sumando, que ojalá le sirva a Carlos Sainz para demostrar que es buen piloto para que le lleguen ofertas y que puede ser otro equipo mejor, que tenga mayores aspiraciones. Sinceramente, yo creo que debería salir de Williams, esa es mi opinión, y nadie me va a bajar de esa burra, pero a mí me parece muy destacable. Carlos Sainz puntúa empezando con intermedios. Sí, Es así es. que, es que, claro, es que Es, es de los que es se lo equivoca mismo en que la hemos dicho. estrategia. Ujú. Es lo mismo que hemos dicho en este caso, Piastri, que sí que acabó la carrera porque el pobre Norris no pudo, eh, pero bien, ¿no? Es como lo Exacto. mismo, pero bien hecho. Pero se supo rehacer muy bien. Y recuperó mucho tiempo a gente que no salió con intermedios. O sea, queda delante de Ocon, delante de Berman. Son gente que salió con secos. Y son de coches en ritmos parecidos. O mejores incluso. Podríamos decir que el Haas Sí, ahí. bueno, Haas es un caso. Ahora, cuando hablemos de Mónaco, habrá que comentar algunas cosillas sobre algunos de los equipos. Haas me está dejando un poco frío últimamente, pero sí, básicamente es la sensación de que es que le puedes tirar una le puedes tirar una piedra y te saca oro, básicamente de la situación. Eh, Porque los puntos son eso, es reponerte a una situación contrariada, ser constante, no cometer errores, estar en ritmo, pam, pam, martillo pilón. Un poco lo mismo Bueno, que hemos dicho de Hamilton y Verstappen. y se marcó una Q3 en la sprint. Son cositas que le ves Es que cierto, hay que está recordar a nivel. que llega a Q3 en la sprint, que volvemos a lo mismo, no es un sitio que le corresponde a Williams ahora mismo. No, no. O sea, no están lejos de ahí, pero sí que se nota ese plus que está dando Carlos y eso, ojalá se abra algún hueco en algún coche más potente de la parrilla, porque yo creo que, aparte de que me gustaría por él, nos daría jugo a nosotros como espectadores tener un piloto que haría cosas con un coche bueno y que nos daría Sí, porque además espectáculo. hay muchos equipos, ahora con todo este cambio de plantillas, con esta aparición de tantos rookies, que yo creo que con este reglamento nuevo les vendría bien tener un piloto como Sainz. em, para el desarrollo, para Sí, la gestión, Es que incluso te podría hablar del propio McLaren también, porque realmente es así. Pero vaya, bueno, em, sobre eso hay rumor, no, no, ¿eh? no, hay rumorología relacionada con McLaren y Sí. Sainz. Yo de esto no me he enterado. Sí, bueno, pero es que no es una noticia como tal, pero bueno, lo puedo comentar. Ha salido un rumor de que Red Bull querría Piastri, entonces eso le abriría hueco en McLaren a Sainz. En caso de que
Verstappen dejase la Fórmula 1. O... Eso se sabe que están interesados en Piastri. Cuidado Hadjar también. Mm, Porque también es Verstappen ha dicho cierto. que se va a quedar. Mm, vale, Amenazado, vale, pero ha dicho que curioso, curioso. si le cumplen su palabra, que él se queda. Entonces, obviamente se ha desmentido. En plan, bueno, Piastri no ha desmentido. Ha dicho que, bueno, que si salen esos rumores es bueno porque significa que le valoran como piloto, pero que él está contento en McLaren. Pero claro, a McLaren, por ejemplo, yo sé que tiene una buena relación con Carlos y al final fue el primer, empezó él, el proyecto ahora ganador lo empezaron con Carlos Sainz como líder de equipo, con Norris, Sí. cuando Norris era rookie todavía y el que tiraba el carro era Carlos Sainz y tiene buena relación con toda la estructura de McLaren. Y yo creo, tengo una pedrada con un amigo que siempre lo hablamos, que para mí el mayor error que tiene Carlos Sainz en su carrera deportiva es dejar McLaren. Pero bueno, eso es una pedrada que nadie me va a bajar de mi burra por mucho que Ferrari venga a ficharte. Yo, si hubiese sido Carlos Sainz, y ahora me vais a llamar ventajista. No, ahora lo dices porque McLaren ha ganado un mundial. Yo lo dije en 2021. Y lo llevo diciendo todos los años. La gente que me conoce sabe que lo digo. Y no porque haya ganado un mundial Puedo dar McLaren. fe de esto, gente. O Puedo sea, dar fe de yo esto. lo digo y no porque hayan ganado un mundial, sino porque él era líder. Era el líder del Mm. equipo. Y en Ferrari nunca lo iba a ser. Igual que en No, desde Williams lo luego que está no. siendo otra vez. Y eso creo que en Fórmula 1 pesa mucho el ser líder de un equipo, te da mucha reputación luego a la hora de moverte. Y se habla mucho mejor de ti que si vas al remolque. Solo hay que ver cómo ha sido la reputación de Carlos Sainz estos últimos años, en los que incluso ha ganado algún año a Leclerc. La reputación es de segundón, de piloto que va detrás de Leclerc. Quitando España, a lo mejor, que es un país que sí que tal, pero internacionalmente no se ha valorado a Carlos Sainz y por eso ha acabado en Williams. Mientras que cuando estaba en McLaren era un piloto que estaba muy bien valorado. Y obviamente estaba bien valorado porque lo fichó Ferrari, si no, no lo hubiesen fichado, me refiero. Y le No, ganó el desde puesto luego. a Ricciardo cuando Ricciardo estaba en su prime. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan. No, no es el único piloto que se ha equivocado, sino que le pregunte a su compatriota Fernando Alonso si ha decidido bien con los equipos. Pero bueno, pero son Sí, cosas que pasan. Pues nunca se porque puede saber. al igual que a Carlos pudo haberle fastidiado un fichaje por Ferrari, Fernando Alonso también lo hizo También pasó por ahí, sí. y nos acordamos bastante de ello. Forza Ferrari, Aldo. Dicho esto, Aldo. ya que hablamos de Fernando Alonso, Vale, la estábamos deseando, lo tema estábamos candente. deseando. Yo te escribí una cosa durante el fin de semana y voy a hacer malabares para seguir demostrando que tengo razón, pero los voy a hacer, los malabares. Antes Yo, de que, vale, perdón, sigue. Sí, sí. antes de que lo hagas te lo voy a buscar. Ah, lo O vas a buscar en el sea, móvil. O sea, yo dije algo y sí, yo sí. creo sinceramente porque tiene un matiz muy importante que luego te dije en un audio. Y creo que me vas a dar la razón. Porque hay un tema que es preocupante y bochornoso. Y es muy bochornoso. Y a mí no me va a bajar nadie de esa burra. ¿Puedo comenzar o lo has encontrado? Lo estoy buscando. Bueno, yo voy comentando. Creo Y que Aston. Sí, sí, vale. Viernes 22 de mayo, sí, fue justo después de la qualidad sprint. 7:48 de la tarde. O de los libres uno, a lo mejor me calenté. Creo que Aston. Fue después de los libres uno, ¿eh? Sí, porque por la hora es libres uno, me calenté que flipas. Sí, 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 sí. Porque te dije, ojo, no he podido ver los libres. Que me lo pide después, pero en ese momento no los había visto. Creo que Aston ha dado paso adelante. Al menos en el coche del Nano. Sí, porque también hay que hablarlo. El resto es historia. Pero hay unos matices que te voy a dar ahora la oportunidad de que Claro. comentes. O sea, mi punto es, si analizamos que Fernando Alonso se mete. Escucha, lo voy a decir despacito para que lo escuchéis porque vais a flipar más de uno. Fernando Alonso se ha metido en Q2 de la sprint. En Q2 de la sprint, vuelvo a repetir porque para que si os lo habéis creído, un coche que hace nada estaba a 1,5 segundos de meterse en Q1. Que su lucha era la P20 con Cadillac. Se ha metido en Q2. Pero es que no se ha metido en Q2 Alonso. Es que
Stroll peleó por la Q2 y se quedó a 3 decimitas de no entrar. El, el sprint, bueno, además se retiró Fernando, creo, el sprint, ¿no? Tuvo ya los problemas con el asiento, que bueno, eso es el de propósito Sí, habitual de un equipo en el que Fernando Alonso pilota, pero bueno, ya uno se va acostumbrando. Luego en la quali se quedan en Q1, pero se quedó a 3 décimas. Fernando de. O sea, se notó que luchaban. O sea, eran candidatos claros a caer, pero ya no era un va a caer Aston Martin seguro. Es un, bueno, son los favoritos a caer, pero bueno, cuidado, no te dé una sorpresa Fernando Alonso. Que me parece una mejora con respecto a cómo estaban en Miami. Pero sí que he visto que en carrera se caen. En carrera se caen muy, muy preocupante. Cómo se han caído, y creo que también ha sido por el circuito de Canadá, las características que tiene de que son muchas rectas y se ha visto que el Aston Martin, tema potencia, motor Honda, se ha visto la carencia de, porque llevamos mucho tiempo hablando de, es un motor muy poco potente, pero no lo hemos podido ver lo poco potente que es, porque como se rompía tanto, no hemos llegado a ver la falta de potencia, y yo ha sido la primera carrera que sí que me ha dolido el, hostia, es que ese coche no corre. Es que en sector 1 se quedaba, iba a ritmo de Carlos Sainz, y es que en el sector 2 y 3 Carlos Sainz le metía un segundo a Fernando Alonso. Que son rectas. Miraos el mapa de Canadá. Son rectas solo. Y en Quali solo se podía recargar 6 megajulios, que se recargan con la parte de combustión, que es la donde hay falta de potencia. En ahí está. carrera se recargan 8. Y en carrera se desplomaron. Los Cadillac iban mucho más rápido que las Aston Martin en carrera. Que le habían metido casi un segundo en Quali a los Cadillac. Y en carrera se desplomaron porque yo creo sobre todo por el tema de la recarga, de que no, yo creo que Aston Martin no recarga los 8 julios, los 8 megajulios. Yo creo que recargarán menos. Yo creo que sinceramente hay rectas que se quedan parados, de que no Sí, llegan a porque la es un recarga, límite máximo de recarga. no llegan a la Y recarga. si como hemos hablado en algún momento, si el déficit de potencia de combustión de Aston Martin con Mercedes es más del 10%, por eso comentábamos lo de la ampliación de la dúo, que puedes estar perfectamente perdiendo 40 kilovatios de recarga, de potencia de recarga, Vale, pero que, sí, 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 pero que yo voy a. es una barbaridad, es una barbaridad. Y es que yo estaba pensando el otro día, Joan, te lo voy a poner todavía peor. Porque claro, es lo que dices tú, vale, perdemos 40 o 50 kilovatios de recarga, que ya es grave, ¿eh? Lo que dices tú. Pero claro, por culpa de que tú recargas menos, va a haber momentos en los que la gente tenga batería y tú no tengas batería, tengas 0% de batería. En esos momentos de la vuelta, aparte de los 80 caballos de potencia que tienes de déficit en tu parte de combustión interna, tú tienes los 500 caballos del motor eléctrico apagados, mientras que hay alguien que lleva los 500 caballos de potencia activados. Eso significa que tienes unos 580 caballos de potencia de desventaja en ciertas rectas, en ciertos puntos de la recta. Que es a lo que yo Es un coche de otra categoría. es otra categoría. Y es a lo que yo me refería de, creo que, por ejemplo, ves a Pérez que va lento, ves a Fernando que va lento, Pérez con el Cadillac hace un trenecito de coches y a Fernando le pasan todos por encima. Sí, O sea, es sí es. el problema grave no está, que sí, que el chasis no está, nadie lo va a vender, que es un chasis para pelear un mundial. Pero que el problema del coche es que con un motor tan tremendamente malo, ¿cómo vas a desarrollar un chasis? ¿Cómo te vas a fiar de los datos de que te da el chasis? Si es que estás yendo lento, muy, muy, muy lento. Entonces, es que no me acuerdo la cifra, creo que a Stroll le doblan 4 veces en la carrera. Sí, También es un circuito corto. Y es un circuito con mucha recta que a lo mejor este problema se ve acentuado. Y probablemente pero son 4 veces. a lo mejor en Miami no era Son tan cuatro grave. veces. Pero son 4 veces que le dobló a Antonelli. Es que le dobló un Audi. Un Audi le dobló. Entonces, en tema quali creo que sí que se ha mejorado bastante. Pero es que en tema carrera, ritmo de carrera no se puede mejorar porque con un motor tan tremendo. Y es lo que dijimos, la mejora hasta este punto era rápida. Ahora es motor nuevo. Y hasta que no traiga motor nuevo Honda, es que
Y da rabia porque parece que si ese motor no fuese tan malo, coño, que un motor que tiene esa déficit de potencia lo estén medio metiendo en Q2, te habla de que el chasis se defiende. Es que podríamos estar cómodamente con Alpine, o incluso mejor, si tuvieses un motor bueno. Entonces, que no es tampoco, no creo que, y creo que esto le está ayudando a Aston Martin, creo que a Aston Martin se le ha criticado de más, porque es más, mucha de la culpa la tiene Honda. Es verdad que Aston Martin no ha hecho todo perfecto, pero ya la caja de cambio la han más o menos arreglado, el chasis lo han hecho setups y lo están haciendo más conducible, pero es que no puedes, tienes una lacra demasiado importante con este motor que te impide. O sea, para mí la carrera fue tremendamente decepcionante. Ya no vamos a hablar del hecho de que el asiento estuviese como estaba y se tuvo que retirar Fernando. Pero es que cuando llegue Monza, bueno, imagino que ya tendremos una mejora de dúo para entonces, pero es que no sé, eran últimos destacados, destacados. Entonces yo creo que se ha mejorado, pero claro, se ha mejorado en un circuito que era menos propicio. Entonces se ha visto enmascarada la mejora en ese factor. Esa es mi opinión. Vamos a estar bastante de acuerdo hoy. Es que me gustaría decirte que no. Quizás el único matiz que puedo añadir es que yo sí siento que estamos muy lejos, muy lejos. Incluso, Pues, sí, el ritmo de incluso carrera aunque sí. el... Sí, no, pero en general, incluso teniendo en cuenta que el chasis, como dices tú, se defiende, y en eso estoy de acuerdo, el chasis no está tan mal. Para que esta temporada en cierta manera no acabase esperpénticamente con Aston Martin siendo el último equipo, que quiero pensar todavía que no lo va a hacer, no necesitas solo que el motor mejore, es decir, necesitas uno, traer un motor nuevo. Dos, que ese motor nuevo funcione. Tres, que el chasis se adapte a ese motor nuevo. Cuatro, que el chasis una vez se haya adaptado al motor nuevo mejore. Es Exacto. decir, necesitas cuatro pasos para empezar un desarrollo de monoplaza. Claro, pero mi punto es, no solo los pasos que tú tienes, es que la gente está en el paso 4 ya. Y tú estás en Ya, el ya, uno. claro, claro. Entonces, todo Sí, el sí. tiempo que tú no has llegado al 4 porque no puedes mejorar tu chasis, la gente sí ha mejorado su chasis, nadie te está esperando. Es que el otro día había un dato de que en número de vueltas, Aston Martin, al final ahora en Canadá, ha conseguido estar en cifras parecidas a lo que hizo Mercedes en toda la pretemporada. Sí, Es que estamos en sí, sí. pretemporada todavía. Entonces, es el drama de Aston Martin es que sí, mejoran, pero es la cantidad de tiempo perdido que llevan y que es muy difícil de recuperar, porque por mucho que mejoren, los de adelante se le van a ir. A medida que ellos mejoran, los de adelante van a mejorar, que sí, siempre mejoras más de atrás que de adelante, pero aún así es muy difícil recuperar todo ese tiempo, porque el problema es el tiempo, más que el hecho de mejorar o no mejorar, es el tiempo perdido, que eso no lo vas a recuperar, que todo el tiempo que ya has tirado a la basura porque no has podido mejorar. Entonces, me parece, sí, en plan, fue un poco golpe de realidad de sí parecía que iba mejorando, pero en circuitos más neutros a lo mejor sí que estarían para más, pero a la mínima que haya una recta se lo comen. Y al final son matemáticas, si el coche va a un ritmo y tiene ese déficit de potencia es porque el chasis compensa en algún punto, es que es esas matemáticas. Sí, sí, que si eres competitivo con un elemento anticompetitivo significa que el otro está En compensando algún punto se compensa. ese debe, ese debe. No, claro, a ver, desde luego, pero ahora luego hablaremos de Mónaco. Am, Prueba de fuego. mm, cualquier espejismo no va a ser suficiente para cambiarlo. Y ya sí que a veces siento que soy como un disco rayado cada vez que vengo aquí a hablar del tema. Pero es que ni siquiera quiero que salgan del pozo tanto. Quiero que en un momento dado se vea que el coche mejora su rendimiento, no que lo desbloquee, porque cualquier mejora que se está viendo ahora es desbloquear algo que existe Sí, y readaptarse a algo preexistente, no es desarrollo. pero no queda mucho Pero más, bueno, ¿eh?
de lo que tienen. Es porque al final ya son 5 carreras sin mejoras. No creo que quede mucho por desbloquear en ese coche. No, pero cuando traigas un motor nuevo vas a tener que desbloquear la potencia de ese motor Ah, nuevo sí, y en el parte chasis motor, sí, 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 y, en la- eso sí estoy de acuerdo. y adaptar el chasis a ese motor nuevo. Es decir, no es mejorar el chasis, es adaptarlo a un déficit que ahora mismo tienes que compensar. Claro. eh, no es desarrollo. Ese es mi miedo siempre con Aston Martin, que siga Aston Martin aquí el año que viene y todavía, o sea, es decir, ¿mejorará? ¿Será capaz de mejorar realmente el equipo? Eso es lo que quiero ver y lo que me tiene preocupado este año, porque es lo que, y en eso estamos de acuerdo los dos. Hasta que no se solucione lo de Honda, Está jodido. no vamos a saber nada sobre cómo desarrolla Aston Martin y no, como bien dices, no le podemos tirar más responsabilidades de las que realmente tiene ahora mismo, que es que tiene un factor limitante, que es el motor de estos señores, ¿vale? O sea, es que no hay tu tía, o sea, no puedes pretender correr y sprintar si llevas con muletas todavía. O sea, es que Claro, claro. no puedes hacer estudios del tiempo que bajas, tu capacidad aeróbica, todo, si no puedes caminar, si vas cojeando. No, sí, sí. Sí, yo te la tiraba un poco por el tema de, porque Fernando dio unas declaraciones de que él dijo que el coche lo notaba mucho mejor, de que aunque el motor no tire, pues tema de suspensiones, ya con dar vueltas, pues alturas, durezas y todo eso, Aston Martin lo ha mejorado, de lo que dices tú, eso no es una mejora como tal, sino han entendido cuál es el rango de funcionamiento del coche y han desbloqueado su rendimiento. Claro, Mm. ha dicho Fernando que él no cree que les quede más de 2 o 3 décimas por desbloquear de ese chasis. En plan, ya estamos en un punto que ya lo tenemos exprimido. Ahora lo que toca después de estas 2 o 3 décimas que les quedará de mejora, ya tienes que traer una pieza nueva al chasis para que el chasis mejore, porque ya lo has exprimido. ¿Sabes? Entonces, que claro, pero eso ha llegado a un punto que todavía no, el motor Honda no se ha puesto el día. Entonces, no sé cómo se va a organizar Aston Martin. ¿Traerá mejoras de chasis? ¿Se va a esperar al motor Honda para luego meter el chasis, adaptar el nuevo chasis? ¿Sabes? Porque a lo mejor ya te esperas a meter un nuevo chasis con un nuevo motor, para no tener que adaptar este chasis a un nuevo motor, ¿sabes? No sé. Efectivamente. Es- Pero ya estás haciendo malabares que no es lo normal para traer un... Entonces, bueno, veremos, a ver, quiero ver Mónaco, a ver si vemos un poco de brotes verdes por el lado de Aston Martin del chasis, es decir, oye, el diseño no... Pretemporada de 12 meses, sí que en plan, Oh, que no me jodas, no, que no me no, que no, que no, jodas. que ya está. Pretemporada de 12 meses. Yo lo digo por ver Pero por lo bueno, menos brotes que, verdes en que, el que, diseño. Pero bueno, que te voy a, que mira, que vamos a hablar de Mónaco y vamos a tener toda la oportunidad de sí, vender la moto que quieras. O sea, de hecho, sí. Mira, tiro la casa por la ventana. Voy a intentar ser positivo. Voy a hacer un cambio de chip a mitad de podcast y voy a intentar ilusionarme para Mónaco. Para que veas yo que no estoy la ilusionado, yo primavera estoy, ya no sé ni cómo decirlo. No sé ya ni cómo estoy. es resignación y un mecanismo de defensa para, para no perder la cordura con esto que nos está tocando vivir esta Tal cual, temporada. tal cual. Em, quienes no tienen que perder, bueno, no, que pierdan la cordura también, en verdad, pero por un buen motivo son nuestros compañeros argentinos. Y es que vamos a aprovechar para hablar un poquito más de lo normal sobre Colapinto y la que fue bueno, no solo la carrera, el que fue yo creo, su mejor fin de semana en lo que llevamos de Colapinto en Fórmula Uno. Muy Y, sólido, sí. y ya llevan siendo 2 fines de semana, 2 grandes premios en los que decimos esto mismo. Es su mejor fin de semana en su carrera de Fórmula Uno. No, sí. Eh, Y en sí, sí. Miami, Dices, Gasly tuvo un accidente, pero aquí a Gasly ni se le ha visto ni se le ha esperado. En la sprint se quedó en Q1 de la sprint, se quedó en la Q1 de la sprint y luego en carrera, un poco pues como lo que hemos comentado de Verstappen con Hadjar o Hamilton con Leclerc. Mucha diferencia de ritmo con su compañero de equipo. O sea, unas buenas 2, 3 décimas por vuelta le metía a Colapinto y esta era la primera carrera en la que Colapinto tenía el nuevo alerón trasero, que tenían los dos en el mismo coche y ha dado un puñetazo encima de la mesa. O sea, Gasly, cuidado, espabila porque se te está subiendo a
encima, con la Pinto, o sea, me pareció no creo que fuese tan buena carrera como la de Miami. A mí Miami me gustó más, por ejemplo. Pero estuvo bien, estuvo sólido, no se metió en problemas, supo esquivar todo. Tuvo una carrera aburrida, porque no tuvo prácticamente ningún tipo de contacto con nadie. Hizo su carrera, estaba ahí en tierra de nadie. Pero es lo que tiene que hacer, es carreras aburridas, puntuar muchos puntos. Yo creo que ya está empezando a coger una posición buena en el Mundial. Sí, Y por lo menos me gusta poder ver a un, un piloto latino hacerlo bien, por lo menos aunque sea uno. sí. No, y yo no sé qué sensación tuviste tú em, en la carrera, pero yo hubo un momento en el que sentí, entonces se me pasó un flashback por la cabeza, supongo que en medio de la batalla de los Mercedes, eh, que si en un momento dado Antonelli y Russell se iban fuera, tú espérate que no se dé una situación en la que se junten casualidades como esta, que están fuera los dos McLaren, los dos Mercedes, y te plantes ahí con Colapinto en el top 5 o en el top 4 o incluso teniendo su pequeña oportunidad de podio, que más raro fue el año pasado cuando, yo qué sé, yo pienso en el caso de Nico Hülkenberg o el caso de Isaac Hadjar con el RB. Es Hmm. decir, no digo que esto sea lo habitual y lo que tenga que Bueno, pasar, y ya me veo ahora la gente saliendo al obelisco a, a festejar, pero que, como dices tú, carreras tranquilas, carreras sobrias, carreras constantes. Ese es el camino que tiene que seguir ahora mismo. Quizás no buscar unos destellos súper, digamos, grandiosos, sino construir esa constancia y esa solidez que muchas veces es lo que más cuesta en una carrera en Fórmula 1. También ayuda bastante el hecho de que este año se está hablando mucho menos de numerología y temas de asientos en el equipo Alpine, que el año pasado fue un poquito más convulso en ese sentido también, por la propia situación del equipo también. sí. Que por cierto, no sé si has visto la noticia hablando de Alpine, que va a tener el año que viene patrocinador principal, Sí, va a estar Gucci ahora con, Gucci. con Alpine. O sea que también el Increíble equipo va a ser más estable el equipo, yo creo, económicamente, y va a haber Sí, menos politiqueo de cambios de asientos y demás. Yo creo que va a ser más estable Alpine a partir de ahora. sí, esto va mucho en la línea de lo que has comentado muchas veces. Cuando Sainz tuvo que tomar la decisión de a dónde irse, pues ahora viendo en perspectiva, Sí, pero quizás eso sí que era más difícil de ver. De hecho, yo, una pedrada que tengo es, a mí siempre me ha costado ver cómo Alpine, Grupo Renault, les puede compensar estar en un deporte en el que llevan motor Mercedes, Grupo Mercedes. sí, ¿Hasta qué punto claro, claro. Gucci no va a acabar comprando el equipo? Y que ya no se llama Alpine. Porque Alpine lo único que tiene es propiedad del equipo, pero no tiene nada que ver con Renault. Simplemente venden el equipo y ya está. No, claro, claro, desde luego. Y al final, al igual que estamos viendo en ciertos equipos, que muchas veces se dan pasos en el sentido de que una propiedad se vaya haciendo dueña de ese equipo, como por ejemplo el caso de Toyota con Haas, que poco a poco se avanza en esa Por dirección, ejemplo. como en su momento se hizo con el caso de Stake, que en su momento era Sauber y ha acabado siendo Audi. Eh, Creo que en el caso de Alpine, el primer paso y el más grande fue el abandono del motor Renault, como has comentado. Y ya queda cada vez menos de Renault en el equipo. No sé si Gucci llegará hasta ese punto, pero bueno, es poco a poco más. Y aunque sea solo por un tema de nostalgia, esto simplemente lo voy a comentar a título individual. Oye, ver unos colores dorados en un, en Ah, un bueno. coche en un coche de este estilo, No está ¿no mal el te coche suscita un poquito ese Lotus Renault de, de Kimi Räikkönen. de la década de los 10? Sí, 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 sí. A mí es un coche que me gustaba mucho. No lo había Entonces me ha, pensado, me ha- ¿eh? me ha suscitado un poquito. No lo había pensado lo que comentas, no lo había pensado, sinceramente. Pero ahora que lo dices, estaría bien. O sea, pues yo he visto la foto del coche, que no, bueno, no sabemos nunca si será la livery final, me imagino que no, porque la gente que hace las liveries tiene que comer y eso y tendrá que trabajar. Pero, Sí. pero como idea, concepto, me gustó, me pareció bonito y sí que es verdad que tiene un aura o una idea hacia el color dorado y negro de Lotus Renault que eran coches bastante bonitos, la verdad.
y además Kimi Raikkonen Prime, lo recomiendo a cualquier fan de Fórmula 1 que Kimi Raikkonen Prime era un piloto ¡buah! De los que quitan hipo. Era muy buen piloto. No, desde Buena luego. época, Si nadie lo ha hecho todavía, que no lo creo, esa temporada 2012 o bueno, 2012. cualquiera de Es las que que acabó estaba. tercero del Sí, 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 Mundial sí. con ese coche. Tercero, Es que, es no, que es no, sí, locura. Raikkonen Prime era una locura, o Qué sea, era locura. una absoluta locura. Que ¿Qué nos queda hizo? mucho el recuerdo ese final de, de su última etapa en Si lo vas a Ferrari decir y en tú, Alfa Romeo y tal. efectivamente, ¿qué hizo Kimi Raikkonen después de su prime? Fichar por Ferrari. Si es que el error está ahí, es el error común que hacen todos. ¿Qué le pasó después de fichar por Ferrari? Le pasó a Carlos Sainz, a Fernando Alonso, a Kimi Raikkonen, a Sebastian Vettel, a Lewis Hamilton. Si es que les pasa a todos. Bueno, espera, tranquilo, que la etapa de Hamilton no acaba en Ferrari Ya, y bueno, luego pero te vamos a sacar hemeroteca de esto. no. Para mí, aunque lo recupere, incluso si gana un título, es una mancha en el historial de Hamilton el 2025. Y eso no lo va a No, recuperar ya vale, nunca. te lo Es compro, un te lo compro, te lo compro. borrón muy grande. Y si no se hubiese ido a Ferrari, probablemente no hubiese pasado. Entonces, el fallo común es Ferrari Touché, siempre. touché. Forza Ferrari, Aldo, Forza Forza Ferrari. Ferrari, Aldo, una pizza con piña para este señor que es un inculto y para mí me pones la carita peteca. Si va a estar buena, seguro. No nos volvamos a meter en el tema culinario que salimos mal. Aldo Costa ya va a ser miembro, el Mejor, tercer miembro mejor honorario. vamos, mejor vamos a hacer un poquito de previa, ¿no, Iker? Previa de Mónaco, venga. ¿Quién va a ganar? No, hombre, Bueno, no. Hacemos un poco cuidado. de previa primero, ¿no? ¿Qué esperamos de No, Mónaco? no. Oye, yo tengo curiosidad. Yo tengo curiosidad porque Mónaco es el típico, ¿cómo puedo decirlo? Como esa prenda de ropa que A está ver, a ver. fea, ¿sabes? Que no es lo más, a lo mejor, atractivo A o ver en lo qué más jardín se llamativo mete. de tu armario, pero que le tienes un cariño especial porque tiene ese aura, tiene ese valor histórico, tiene ese valor sentimental para ti. Hmm, Mónaco es verdad que se ha quedado bastante estrecho para los coches de las últimas generaciones y que al fin y al cabo las carreras en Mónaco son lo que Sí, son, porque son lo que son. Pero Mónaco siempre tiene que estar en el calendario de Fórmula 1 porque las clasificaciones de Mónaco solo las da Mónaco. El fin de semana de Mónaco solo es lo da Mónaco. Mónaco. Las Sí. imágenes cenitales de Mónaco solo lo da Mónaco. Y, y la rabia que muchas veces da viendo la carrera de impotencia, de ver coches fuera de posición que no son capaces de recuperarla, solo la da Mónaco. Ahora, ¿cómo va a comportarse Mónaco con los coches de este año? Que no son unas tanquetas como los del año pasado. Mónaco no va a tener un efecto de super clipping como otros circuitos, porque literalmente solo hay una recta en la que esto quizás se pueda ver, o quizás en la parte del túnel, pero poquito más. No se va a ver, no se va a ver. Em, la clasificación, que es lo que más nos preocupa de este año, eh, creo que en Mónaco no vamos a ver los problemas que hemos visto en otros circuitos, entonces vamos a disfrutar de ello. Y estos coches son distintos de manejar, no son tan difíciles de manejar como los de otros años, pero son distintos, como poco. Mónaco es, si no el que más, es de los circuitos que más pone a prueba las manos de los pilotos. Mm, quiero Sí, verlos con estos coches en Mónaco. Y por si fuese poco, la tenemos liada en la parte de arriba. Así que la ya, clasificación va a ser clave, eso es clave verdad. para ver lo que sucede. Entonces, yo tengo bastante curiosidad de ver este fin de semana, Hmm. más allá del cariño que le tengo a Mónaco por el propio contexto que hay montado alrededor. Sí, me encanta que has subido aquí el hype y yo vengo ahora a bajarlo un poco porque claro, nos vamos turnando. En algunos temas Joan os jode la vida, en otros os lo jodo yo. Pues nos vamos turnando. Para que no nos cojáis asco por igual, ¿sabes? Pues él en Aston Martin ha sido un poco más el agorero, pues yo ahora vengo. Viene Mónaco, qué divertido. Bueno, empezamos con los despropósitos de la Fórmula 1. No va a haber aerodinámica activa en Mónaco. No la va a haber. Sí,
No Esto sé. me tiene un poco preocupado, sí, eso es cierto. Es que claro, tú no has contado que la FIA siempre te puede joder la vida. Eh, A la FIA. entonces, en lo que se llama el straight mode, que es donde se abren los alerones tanto delantero como trasero, no lo hay porque consideran que no es seguro. Aparte de eso, se va a capar la potencia de los motores a partir de 210 kilómetros por hora, lo cual le viene bien al único motor que no es capaz de pasar de 210 por hora, que es el Honda. Eh, entonces, bueno, pequeña victoria ahí, ¿no? Bien, Entonces, vamos grande, a ver vamos ahí. con estos cambios, porque es verdad que por la parte de que no haya aerodinámica activa, me ha preocupado porque van a consumir más energía, porque va a haber más resistencia al Sí, avance, y están muy acostumbrados estos coches a que en las rectas no haya prácticamente drag, porque, porque no hay alerones, aquí las va a haber, incluso la recta de meta y la salida del túnel. Eh, pero luego el hecho de que lo van a capar a 210, que yo creo que ha sido por eso también, porque habrán visto venir, puedo confiar entre eso y que el circuito es como es, poder ver la primera clasificación de verdad de este año, que es que no haya super clipping ni clipping en toda la vuelta. eso Veremos, es. veremos, confío, es mi pequeña ilusión que tengo para Mónaco. Tema Mónaco, aquí hay dos clubes dos clubes que se han formado con el tema de Mónaco en la Fórmula 1, que es los defensores de Mónaco contra los que no defienden Mónaco, básicamente. Eh, yo soy defensor de Mónaco. Yo creo que Mónaco tiene sitio en la Fórmula 1. Creo que es la carrera diferente de la Fórmula 1. Creo que sobran urbanos en Fórmula 1 y que por culpa de que haya tantos urbanos, Mónaco ha perdido un poco su especialidad. El problema es la frase que ha dicho antes Joan. Es que Mónaco se ha quedado estrecho para estos coches. Yo creo que no. Yo creo que estos coches son demasiado grandes para Mónaco, que no es lo mismo. Tú no puedes hacer los circuitos a Bien, medida buen de tus punto, sí, me coches. gusta. Tienes que hacer tus coches a medida de tus circuitos y no le ha pasado solo a Mónaco. Mónaco es el caso más extremo porque vimos el año pasado el desastre que se ha convertido Mónaco. Mónaco es un desastre. A día de hoy una carrera es una procesión. Siempre lo ha sido un poco, pero es una procesión. Pero es que ha pasado en Imola, ha pasado en Suzuka, ha pasado en Silverstone, ha pasado en muchos circuitos que ya no se puede adelantar porque no hay sitio. Y yo cuando era pequeño, principio de los 2000, incluso finales de los 2000, las carreras de Mónaco siempre han tenido esa componente estratégica de, uff, es un poco procesión y cuidado, es muy difícil adelantar. Pero había adelantamientos. Muy Y pocos, cuando veías pero uno, había. Porque había hueco para lanzarse. Siempre era el típico Takuma Sato, Juan Pablo Montoya, que se les iba la cabeza y tiraban el coche a lo loco, pero generaba cosas. Porque tenía esa faceta Mónaco, y siempre la tendrá, de que tú para poder adelantar a alguien necesitas colaboración del piloto de delante, porque no hay hueco para dos coches. Entonces, solo los pilotos que eran muy agresivos eran capaces de adelantar porque hacían que el otro le dejase pasar. Pero entonces, como te podían adelantar siempre algún kamikaze, todos los pilotos iban a tope en Mónaco. 78 vueltas. Y eso daba mucho espectáculo porque había accidentes y había safety cars y había una componente de que tú veías Mónaco y decías, no pasa nada, pero es que en cualquier segundo alguien se la va a pegar contra el muro y va a cambiar todo. Y había carreras en las que no pasaba nada en 78 vueltas y era una procesión, pero como habías estado 78 vueltas con esa tensión de, ostras, se puede chocar en cualquier momento a alguien porque van todos a tope, te lo pasabas bien. Y había muchas otras carreras en las que había muchos accidentes y eran completamente una locura. Como por ejemplo, la carrera del 97, en la que acabaron 3 coches, la carrera en Mónaco. es, Desde que se dieron cuenta los Fórmula 1, los ingenieros, de que tú podías ir por las dimensiones de los coches 4, 5, 6, 7 segundos por vuelta, 8 segundos por vuelta, como le pasó a Daniel Ricciardo cuando se quedó sin RS en 2018 y no te adelantaban, fue cuando Mónaco murió, porque ya no hay componente estratégico. Porque como voy 8 segundos por vuelta más lento, los neumáticos duran, no me voy a chocar contra el muro y voy a aguantar mi posición. Tú antes en Mónaco, si ibas un segundo más lento de tu ritmo, a lo mejor mantenías posición. Pero si ibas 3, te iban a pasar. Ahora o vas 10 o 12 segundos por vuelta más rápido, o no eres capaz de pasarles, porque no hay hueco físico. Entonces, a ver si este año
con los coches más chiquitos y más ligeros, mejora un poco el tema y recuperamos un poco Mónaco porque las carreras de Mónaco eran muy divertidas. Y eran divertidas también porque eran diferentes a las demás. No había tanto componente de adelantamiento, pero sí que pasaban cosas. Y yo recomiendo a la gente que no lo crea, veros carreras de Mónaco antiguas y veréis que no era el tostón que ha sido 2025 o 2024. Y la única excepción es un poco 2023, pero porque hubo el componente climatológico que al final siempre hace que una carrera sea mucho más entretenida. Y en Claro 2023 que no hubo ningún adelantamiento. Sí, sí, me decías, Joan. no, no, que al final en ese caso se acusa más a la meteorología que a las características del circuito, pero Claro. que luego en cuanto no lo tienes, pues te sucede lo del año pasado que te fuerzan a hacer dos paradas, pero que con tal de que tengas, yo qué sé, pienso en el caso de RB, con el plan de que, con tal de que sacrifiques a uno de tus pilotos para que vaya suficientemente lento, nadie le puede adelantar, el que está adelante tiene dos paradas gratis, pues te queda una estrategia como la que siguieron Hadjar y Lawson el año pasado, Sí, que, y los que Williams también. efectivamente, que al final em, te aprovechas de el factor no se puede adelantar, pero no como otros circuitos de es difícil adelantar, sino lo que has dicho tú, no se puede adelantar, es imposible, para que sea el único factor importante en la carrera, a no ser que ya, como has dicho, entre la meteorología. Em, sí, o sea, mi curiosidad va más en el sentido de ver si, porque yo creo que la carrera va a ser igual aburrida que el año pasado, no igual de aburrida, pero va a ser también aburrida, sino ver si esta senda nos lleva por un camino un poquito más correcto que otros años. La aerodinámica activa, sinceramente, no creo que vaya a ser tan decisiva en este caso. Es decir, en la clasificación quizás vamos a ver cómo afecta. En carrera yo creo que nos va a dar un poco igual por lo que comentamos. No hay muchas zonas tampoco donde se hubiese activado en condiciones normales, Hmm. pero el límite de velocidad sí que me tiene un poco preocupado de cara a la carrera también, porque en general el umbral en el que se cambia se capa la entrega eléctrica es un poco más alta, y es un poco más progresiva ese momento en el que se inhibe la entrega de potencia eléctrica. Pero vaya, mucha curiosidad también por ver cómo afecta esto, incluso si afecta negativamente, porque nos daremos cuenta de que igual quizás es algo que no hay que hacer. Sí. Eh, veremos. Yo confío también a ver el componente yo un poco si a lo mejor hay algún adelantamiento más con Por, respecto a por, eso. por pura potencia eléctrica en algún Exacto. momento de. También tengo No, curiosidad entonces por ver estamos eso, la verdad. perdidos con Aston Martin. Mejor de eso ni hablar. Perdón, lo siento. Bueno, Prometo que no volverá a ocurrir. Bueno, sí, va a volver a ocurrir, seguro, empiece que usted con dentro su de 5 porra. minutos. ¿Quién ha puesto usted en la pole? Espérate que la he perdido. ¿Dónde está la hoja? Bueno, pues si no empiezo yo, que veo que si no. Pues yo me he La tengo, la fumado. tengo, ¿eh? Ah, bueno, pues empieza usted. No, pero me he fumado. Continúa, por favor, quiero escuchar esto. Me he fumado tremendo puro y me ha dado un aire así y me he venido arriba. La pole del Gran Premio de Mónaco la va a hacer Charles Leclerc. Pues eh, me congratula comunicarte No me lo digas. que compartimos sustancia, Ostras. porque yo he puesto a Leclerc como poleman también. Creo que es un circuito de casa. Claro. Creo que el factor motor puede no ser tan efectivo con estas restricciones de la FIA. Creo que las manos van a importar, se va a venir arriba, estará enrabietado después del último Gran Premio y creo que va a salir de la primera posición No, y en además la, Leclerc en la siempre carrera. se le ha dado muy bien Mónaco, la verdad. Sí, sí, sí. Vale, Bueno, pues ya voy yo primero, ¿tú ¿no? pensabas?
¿Tú pensabas que ibas a ser alternativo? Pues no. No, Aquí no, al estoy yo final nada. Para para joderme bajártelo. la apuesta. Pues nada, vamos con los españoles, ¿no? Normalmente empezábamos con el de más abajo, ¿no? No, con el de más arriba. De más arriba. Ah, pues bueno, yo creo que, evidentemente, Carlos Sainz, por si alguno estaba lucubrando, Carlos Sainz va a ser el mejor español. Eh, Creo que no le va a dar para puntuar. Se va a quedar cerca de los puntos, se va a quedar 12º Carlos Sainz. No sé, creo que hay, sobre todo el tema peso, en Mónaco es un tema que aunque han mejorado les va a costar. Apuesto a que no estarán muy lejos de los puntos, pero que no le va a dar por mucho que ponga de su parte, de sus manos, para llegar a los puntos. Apuesto por un 12º puesto. Alpine, Haas probablemente, RB estén delante de Carlos Sainz en este gran premio. Aston Martin, Fernando Alonso. Yo quiero apostar porque Fernando Alonso, Aston Martin y en especial Fernando Alonso con sus manos van a dar un paso adelante en Mónaco. No porque el coche mejore, sino porque van a estar en un circuito que punto A, eh, las grandes debilidades del coche no se van a ver tan expuestas, entonces van a compensar por ahí. Y B, es un circuito que es muy de manos. Y creo que Fernando Alonso va a poner de su parte y va a sacar el extra. Entonces creo que quiero pensar que van a luchar por estar fuera de Q1, podrán estar en Q2 o no, pero que van a estar ahí en la pelea. Luego ya irá de décimas el estar en Q1 o en Q2. Y que creo que se va a clavar un 14º puesto, que sería su mejor posición este año por bastante. Un 14º puesto para Fernando. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué era el optimista? Optimista, le he puesto Eh, 14º y 12º a los españoles. Y me estás No, tachando de no. optimista. Sujétame el cubata, que voy. Cubátame el sujeto. Porque, como bien has dicho, empezamos siempre por el que está delante. Sí, sorpréndeme. Pues yo creo que Fernando Alonso Díaz, ¡Uy, va! eh, creo que, uno, es la primera vez que vamos a ir a tope con estos coches. Quiero pensar. Entonces, nos podemos encontrar algún que otro incidente, algún que otro abandono, siempre problemas de fiabilidad, cosas así. Eso yo creo que va a influir. Pero luego, por otra parte, y ojo, esto está completamente aislado de mi análisis de la temporada de Aston Martin, pero Mónaco es el circuito distinto. Entonces, una cosa en la que Iker ha conseguido en cierta manera convencerme es que este coche, cuando no hay rectas de por medio, no va tan mal. Que no significa que vaya bien. Dos, sí, que no significa que vaya bien. Dos, creo que Aston Martin, creo que Fernando Alonso va a sacar el do de pecho en este circuito porque creo que es donde puede ver la oportunidad de quizás rendir un poquito por encima de las posibilidades y ya en el último Gran Premio compitió bastante bien en clasificación. Dadas las características de este circuito, dada esta situación y esperando que haya un poquito de suerte, creo que Fernando Alonso va a conseguir una 12ª posición en el Gran Premio de Mónaco, que sigue sin ser una maravilla, Y yo soy pero el optimista. sigue siendo una cosa que, Qué barbaridad, José. que sería muy sorprendente. Muchas veces me han dicho en mi vida que, que la teoría la tengo muy bien en la cabeza, la práctica incluso también, pero que a veces debería creerme un poco más las cosas que digo. Bueno, no sé si lo estoy haciendo ahora o no, pero desde luego lo estoy diciendo. Así que así lo reflejo. Y no me muevo mucho, creo que va a haber una 13ª posición para Carlos Sainz, no me alejo mucho de tu análisis porque realmente es muy parecido. Creo que puede no estar tan lejos de los puntos, pero creo que hay equipos por delante, como el Alpine, quizás un poco, quizás tenga una oportunidad Haas para remontar un poco, aunque últimamente está la cosa un poco movida, incluso también con temas de posibles sustituciones de pilotos, ¿no? Un saludo para Yuki Tsunami, que se rumorea un poquito por ahí.
y algún que otro equipo que pueda meterse en la pelea y quizás privar a Carlos Sainz de un resultado algo mejor. Pero sí, me quedo con los dos españoles pegaditos. Espero que no se peguen, que si no la tenemos liada. Así Sí, que, mejor que no. sí, sí, así que, oye, yo me daría con un canto en los dientes si esto sucede. Pues voy a ir con el podio. En el podio yo creo que circuito calité, Tercera calité, posición. circuito que las manos importan, entonces tiene que haber gente potentorra, ¿no? Pues yo creo que el bicho, el animal, el mastodonte, el coco, Max Verstappen va a quedar en la tercera posición. Y no voy a justificar. No va a ser porque Red Bull vaya un poco mejor, porque el circuito al Red Bull. No, es que Max Verstappen va a poner el coche tercero porque. Pues porque le va a salir de sus mismísimos. De sus mini Maximilianos le va a salir y lo va a hacer. Tercer puesto. ¡Wow! Pues yo no sé qué está pasando hoy, Iker. No me digas. Yo no sé qué está pasando hoy, pero están pasando cosas. Y es que, como muchas veces sucede en este podcast, tenemos una única neurona y los dos la compartimos. Porque creo que Max Verstappen va a ser el tercer clasificado en el Gran Premio de Mónaco. Y como bien Madre dices, mía. es un circuito de manos y no sería la primera vez que vemos un desempeño notable por parte del holandés. Uy, bueno, ahora que me he metido en un jardín porque no recuerdo si es holandés o neerlandés. Así que voy a decir neerlandés, que con eso voy a estar correcto 100%. Em, Claro. Sí, es verdad, ahí dicho la movida esto, esa. dicho esto, espero que nos entregue al menos como poco una gran clasificación. Tercera posición para Max Verstappen. ¿Cuál es tu segundo puesto? Además, no sé quién va a acertar la porra, porque claro, en plan, los dos o ninguno. Pues ir haciéndolo todo igual. Que por cierto, la última la gané yo, que no se ha comentado y claro, como se nota que solo lo comenté cuando me Fritas. apetece. Vamos empate, ¿eh? En Vamos el global empate. de la temporada. 2-2, vamos, ¿no? Pero no podemos ir empate. No, pues son 5 carreras, lo he pensado yo también, pero bueno. Luego hago recuento, ¿eh? O sea, hago Llevas recuento. tú Creo que la voy cuenta. ganando yo. Creo que vas Creo ganando que tú voy 3-2. porque yo me he tirado varios triples de Antonelli que han ido bien. Bueno, segundo puesto, pues como bien mencionas, Antonelli. Segundo puesto, porque líder del mundial, con la cara que has puesto, creo que también has puesto segundo. No, 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 continúa hablando. Segundo puesto Kimi Antonelli porque Mercedes, coche potente, buen piloto, líder del mundial, confianza para pegarse a los muros. Ha puesto Antonelli segundo con la cara que me está poniendo. Eh, pero sí, no me tengo que justificar mucho más, yo creo. Segundo Kimi Antonelli. Ahí va el casco. Ahí va.